Es martes 21 de julio, muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Por fin hay acuerdo en Europa tras 4 días de duras negociaciones. Finalmente se va a aprobar un fondo de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones van a ser además a fondo perdido. Unos 140.000 millones de euros van a servir para financiar inversiones en nuestro país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía esta madrugada y se mostraba así de satisfecho. Efectivamente, no estamos satisfechos en transferencias al 100%, estamos al 95%, bueno, pero esa es la negociación. En todo caso, son 140.000 millones de euros, 72.700 millones de euros en transferencias. Para que se hagan ustedes una idea, lo vuelvo a repetir, el Fondo de Cohesión, que tanto bien hizo a nuestro país en el ámbito de la competitividad y la cohesión social y territorial, representó poco más de 7.800 millones de euros. Aquí estamos multiplicando casi por 10 esa cantidad. Por tanto, estamos hablando de unas magnitudes inéditas que van a exigir un esfuerzo de gestión enorme, pero bueno, yo tengo la tranquilidad de que tenemos a unos extraordinarios servidores públicos, tenemos el liderazgo también político, tenemos prácticamente ultimados los planes, algunos de ellos ya los tenemos hechos, por ejemplo el Plan Nacional de Energía y Clima que ustedes conocen, o la Ley de Modernización de Educación, o la Agenda Digital que vamos a presentar en breve. Por tanto, quiero decir que tenemos, digamos, claros cuáles son los objetivos, los compartimos con la Unión Europea y llevamos realizado y desarrollado un trabajo bastante óptimo desde el punto de vista político y técnico en estos últimos meses. Bueno, pues Sánchez, que está satisfecho de cómo ha negociado al 95%, pero claro, hay que recordar que este es el mismo señor que se pone un notable en su gestión de la crisis del coronavirus. Afortunadamente tengo a Enrique Calvet en la mesa que nos lo va a explicar muchísimo mejor. Enrique Calvet, que como saben es antiguo europarlamentario y presidente del colectivo ULIS, Construyendo una España de ciudadanos unidos, libres, iguales y solidarios. Y además, Enrique, cada vez que vengas lo recordaré porque me parece muy importante esto. Pues muchas gracias, sí, en efecto, a ver si además a partir de septiembre le damos un impulso, ahora que en septiembre empezará lo bueno, digamos, ¿no? Mira, vamos a ver lo que ha dicho Jorge Buxadé, la posición, claro, se pueden imaginar que ya se ha pronunciado, y decía el europarlamentario de Vox esto que van a ver nada más conocerse los acuerdos finales. Ayer escribíamos hola solidaridad, hoy leemos adiós soberanía, la política económica y social de España en manos de la Comisión y del Consejo, y devolviendo préstamos hasta 2058. Mi hijo mayor tendrá 53 años. Además, afirmaba que es un rescate en toda regla, habrá que leer la letra pequeña, la letra gruesa permite a Sánchez decir que viene con muchos euros debajo del brazo, pero pregúntenle cuánto, cómo y a qué costa, porque ni él lo sabe, dependerá de otros. Recorte a los fondos rurales. Esto de los fondos rurales ahora lo comentamos porque a mí me ha llamado la atención. Y terminaba diciendo, prepárense los pensionistas y trabajadores, pues serán los paganos de la bacanal autonómica y sociocomunista. Que nadie olvide que el presupuesto de la Unión se cubre con aportaciones de los Estados, es decir, de los contribuyentes de los Estados. Parece que hay que recordarlo. Enrique, ¿esto es un rescate, sí o no? Bueno, se le puede llamar rescate, también se pudo llamar al de Rajoy. El de Rajoy no lo fue un rescate financiero, yo creo que desgraciadamente no lo fue. Esto, ya el vocabulario, es decir, lo que sí puedo decir es que una cosa es, se han dicho muchas necedades durante todo el proceso, no digo en esta cadena. Alguna he oído también, pero bueno, tiene que haber opiniones por todos lados, las mías también lo serán. Pero realmente nunca estuvo sobre la mesa la cesión de dinero de cualquier manera, sin condiciones, es decir, sin aspectos finalistas y sin vigilancia de esos aspectos finalistas. Si el hecho de que lo que te da tiene un aspecto finalista y tiene que estar sometido a programas y ser vigilado, etcétera, permite llamar rescate, pues sí, es un rescate y eso en absoluto significa que sea malo. Y lo dice un pensionista, ¿eh?
que soy yo. Pero lo que está vendiendo Sánchez es que no va a haber condiciones. Sí las hay. No, Hay no, una ¿cómo no va? Eso es claro. Mira, en el acuerdo que dice literalmente que la Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de 2 meses a partir de la sumisión, los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro, necesitará la puntuación más alta de la evaluación. O sea, sí que hay condiciones, ¿no? Por supuesto que hay condiciones, y menos mal que hay condiciones. No, uno de los... ¿Me deja hacer una pequeña presentación de lo importante, lo que se ha conseguido y tal? Te lo pido, que lo expliquemos bien, porque es que es un poquito farragoso a lo mejor, porque hay que estar metido ahí haber estado metido varios años ahí dentro, bueno, y ahora desde fuera. Realmente, a primera vista, lo que ha sucedido es muy bueno para España. Y no digo excelente porque hay que leerse la letra pequeña. Para todo lo que ustedes oigan, aparte de lo mío, que estará parcialmente equivocado, estos son 60 hojas en inglés con anejos y anejos de los anejos. Entonces, para el que esto lo ventile en 3 soflamas ideológicas, pues no le auguro mucho crédito, ¿no? Y yo no he tenido tiempo de escarbar. Prometo para una próxima intervención haber tenido, probablemente lo consiga esta tarde, ¿no? Aprobar pasadas las 5 de la madrugada. Por eso, o sea lo cual le convierte en el más largo de los consejos. Si hubiera acabado a las 4 hubiera sido empatado, 1 hora más. Pero bueno, entonces, esto es así, habrá que ver qué nos puede fastidiar como españoles a la letra pequeña. Pero en sí es muy bueno para Europa y para España, por 2 razones, por la siguiente razón. En primer lugar, porque ha tenido lugar el acuerdo. Europa y su credibilidad y la del euro, y por lo tanto la de todos sus ciudadanos, se jugaba mucho en que esto volviese a fracasar. Incluso que solo volviese a fracasar hasta octubre. Esto ya de por sí, como se dijo el euro, lo primero que importa es que exista, ¿no? Y entonces lo hay. En segundo lugar, y eso ha pasado desapercibido, sin embargo, puede ser lo más importante de esto, es que por fin hay eurobonos. Dijo en el 2011 más o menos Angela Merkel, no mientras yo viva. Pues larga vida a Merkel y larga vida a los eurobonos. Hay una emisión de deuda conjunta, en efecto no es exactamente el eurobono porque no es mancomunada, que será el siguiente paso, pero es compartida. Que ahí es donde dicen, bueno, pero eso es según que cada nación participe, sí, y según que cada nación, cada nación se responsabiliza de su parte, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con el Banco Central Europeo, claro, nadie es aquí, si uno participa en una cosa, como en la ONU, la otra alternativa es la del amigo Trump en la OMS, yo me voy, entonces claro, ya no doy dinero, pero eso para España sería malísimo. Entonces, esto es fundamental, es un cambio radical, un paso hacia adelante enorme de la construcción de Europa, la propia existencia de estos que von Weizsäcker llamaba, trabajé con él sobre ese tema, me alegro mucho que haya salido porque éramos muy escépticos, ¿no? Es la creación de un activo financiero europeo, ¿no? Que es, y además eso va a drenar fondos no impositivos para la Comunidad Europea, por lo cual cambia totalmente su base presupuestaria y le crea presupuesto. Y esto es importantísimo porque es uno de los temas más revolucionarios que se han producido. Después, la cantidad, mire usted, la cantidad era la moneda de cambio que había para contentar a unos, quitar a otros, lo ha sabido hacer muy bien ahí Michel. La cantidad no es tan importante, 50.000 sobre 750.000, arriba y abajo, es más un símbolo político. Y para España menos. ¿Y por qué para España menos? Pues como ya he dicho en esta cadena y varias veces, España ningún año es capaz de drenar y de utilizar todos los que recibe de los fondos europeos. No, por lo tanto, 40.000 más, ¿y qué va a hacer usted con ellos? ¿No? La cantidad no era lo importante y ahí, bueno, pues puede hacer que ha sacrificado, etcétera. Y después la condicionalidad. Entonces, ahí sí, eso era una de las cosas que se discutía, el presupuesto europeo
¿verdad?, que había países, los socialistas, que no querían pasar del 1,07 del PIB, y se les ha satisfecho. Desgraciadamente ese será el siguiente paso, es decir, no vía impuestos, no es vía traslado de impuestos nacionales a un impuesto europeo que permita hacer grandes obras europeas, pero se ha crecido a través del endeudamiento conjunto, no mancomunado, pero conjunto. Bueno, la segunda cosa, sí, pero precisamente tiene que ser finalista. Y precisamente, o sea, no puede ser dinero mal empleado, tiene que asegurarse la eficiencia. Entonces, la gran discusión ahí era cómo se hace eso, no porque no exista, que existe condicionalidad y finalidad, sino qué capacidad tiene la Comisión Europea de vigilar eso. Bueno, había una propuesta absolutamente intolerable y antieuropea, que era la holandesa, ahí sí esa era la grave, que decía, bueno, pues cualquier país puede vetar. Eso se ha quitado. Bueno, eso era insostenible. Eso era a través de la regla. No iba a haber acuerdo. No, pero además era llevar la regla de la unanimidad a lo más destructivo y además ahí se queda injerencia. O sea, somos una unión. Que me diga a mí Chipre, no. Mire usted, yo no estoy de acuerdo con lo que se le da ahora mismo a España o a Letonia, porque así yo chantajeo un poco. No. O sea, la condicionalidad va a ser vigilada por la Comisión Europea y la votación será a mayoría cualificada. Eso es importantísimo y además la regla de la unanimidad es la que hay que terminar de cargarse del todo. Eso Rutte no la ha podido sacar, no creo que nunca creyera que lo podía sacar, yo creo que apretó. ¿Qué es lo que salió en la prensa diciendo él quiere votar y tal? No, vetar, etcétera. Él lo que quería es la unanimidad, claro, eso es debilísimo. Entonces eso no se ha conseguido. Entonces, lo que sí se ha negociado muy duro es la capacidad y obligación de la Comisión Europea de vigilar bien. Y sobre lo que tú te preguntabas, la capacidad que vaya a tener la Comisión Europea de vigilar, ¿qué opinas? ¿Que va a existir esa Hasta capacidad? ahora No ha sido muy insatisfactoria y muy sometida a criterios políticos. Entonces ahí no la jugamos, claro. Ahí no la jugamos. Yo creo que ahora se lo van a tomar mucho más en serio porque los países y el Consejo van a estar vigilando, ¿no? Y ya hablamos de mucho dinero. O sea que la negociación realmente no ha terminado, acaba de empezar. No, ahora viene lo bueno. Ahora los gastos tienen que obtener el visto bueno. Absolutamente, claro, absolutamente. Y ahora viene lo bueno para España. Terminando un poco, ha habido muchas otras cosas que se han discutido que eran importantes, aparte de esto, la capacidad de vigilancia, quién la ejerce, las relaciones con el Banco Central Europeo, qué es lo que no puede nunca ser propuesto para ser financiado por Europa. En fin, son más o menos 160 puntos de acuerdo, 160. Además diré una cosa con mucha mala idea, que es que hasta ahora, esta obra probablemente solo exista la versión inglesa y la versión francesa, no creo que exista todavía la española, lo cual hace que el 75% de nuestro equipo de ministros ni se ha enterado de lo que es, porque no. O sea, afortunadamente y por primera vez en la historia tenemos un primer ministro, en eso sí, que sabe idiomas. Pero, en fin, hay determinadas áreas, como el área social y tal, que dudo mucho que se hayan enterado realmente. Entonces, viene lo bueno para España y viene lo bueno para España en dos líneas. Es decir, ahora España, y lo que ha dicho Sánchez, demuestra que es consciente de la problemática, aunque él lo haya dicho de manera evidentemente elogiosa para sus funcionarios, etcétera. La capacidad de gestión de esos fondos, que es lo mismo que decir la capacidad de gestión de los planes que va a presentar España. Bueno, cuando uno ve la capacidad de gestión manifestada con los con los ERTES, tiene derecho a preocuparse, tiene mucho derecho a preocuparse. Y dos, y esto sí es muy, muy, muy importante, porque lo que yo he dicho que era una buena noticia para los europeos, una buena noticia para los ciudadanos españoles, espero que no sea una buena noticia para Pedro Sánchez y que no sea en absoluto una buena noticia para los de Podemos, que pretendían nacionalizar la banca, salirse de Europa, yo que sé qué historias, ¿no? Hombre, Pablo Iglesias pretende que se deje de pagar la deuda pública. Exacto, por ejemplo, en fin, cualquier cosa, sí, vale, y que se repoble forestalmente el Sáhara, yo que sé, cualquier cosa. Pero, dicho esto,
Hay una, en efecto, la capacidad de administrar esto. Eso depende, por supuesto, de la calidad de nuestros funcionarios, que serán pues totalmente normal, no hay nada, pero depende mucho de la reorganización total, absoluta y revolucionaria de nuestro sector público, tanto administrativo como empresarial. Es decir, chiringuitos, es decir, empresas públicas, es decir, las autonomías. Entonces, ahí yo ruego ahí ya sí que actúo como pensionista, ruego al pueblo español que no acepte en absoluto que los ahorros que tengamos que tener sean, en primer lugar, los ahorros en, ¿cómo diría yo?, en las subvenciones públicas. No estoy diciendo prestaciones, no estoy diciendo la sanidad, la educación, al contrario, eso sí que hay que reformarlo. En prestaciones públicas, que son las pensiones, ¿cómo se llama esto?, el subsidio de paro, estas cosas. Que haya que hacer un pequeño sacrificio al final de la historia, ya veremos. Lo primero, donde España se la juega, es en la reforma y el ahorro de su administración pública. A mí que no me corten las pensiones mientras no hayamos reformado las autonomías, la capacidad de gobernanza de este país, que es reformar las autonomías, es decir, la capacidad de aplicar. No puede ser esto un reparto de, hombre, como en Andalucía tengo un amiguete, le doy más, al País Vasco le doy menos, aunque ya sé que por el cupo bajo le doy muchísimo más de lo que merece. Eso no, y ellos que sí que tienen unas administraciones mucho más, por razones históricas, mucho más endebles, no son ni siquiera capaces de desarrollarlo, como ha sucedido con las ayudas que hemos recibido por I+D+I, etcétera. Eso es lo que no puede suceder. Antes, recorte usted hasta ayuntamientos, es decir, háganlo mancomunados, pero antes de meterse con lo demás, porque ahí es donde hay estudios, ¿no? Nos podemos ahorrar desde 60.000 millones de euros al año, ¿verdad?, hasta, sobre todo... subvenciones. No. En adelgazar la estructura, la administración pública. Sí, en adelgazar, en las subvenciones que por ahora, bueno, subvenciones a chiringuito y eso sí, pero bueno, quiero decir, no en los subsidios sociales, subsidios o aportaciones sociales. ¿Crees que Europa llega a saber al detalle en qué nos estamos gastando el dinero? Que sabe que se gastan 120.000 euros, por ejemplo, durante la pandemia en pegatinas del Ministerio de Igualdad para las empresas que cumplen con sus criterios de igualdad, fraternidad y lo que se les ocurra. ¿Saben cómo tiramos el dinero de verdad a manos llenas? Supongo que no, ¿no? Entonces, vamos a ver. Algunos países de Europa potente sí, porque tienen embajadas muy nutridas en España, muy activas y muy veteranas. Y entre ellas, desde luego, está Francia y Alemania, sin ninguna duda. Y desde luego lo estaba Gran Bretaña y tal. Letonia no. Ahora, la Comisión Europea. Hombre, la Comisión Europea sí puede llegar a saberlo, porque se le va a informar. El problema es que la Comisión Europea después reacciona por las presiones políticas. Y eso está muy mal. Entonces, los 120.000... por poner un ejemplo, el gasto del Instituto de la Mujer lo han multiplicado por 5 durante la pandemia, exacto, que no entiendo en qué. Bueno, esas cosas sí los puede saber. Sí los puede saber, y algunos lo saben, y en las negociaciones lo dice. Yo le puedo asegurar que el amigo Rutte lo sabía. Por cierto, mucho más, porque claro, aquí parece que estos 4 días han girado alrededor de Pedro Sánchez y de España. En absoluto, los temas que se jugaban eran muy arriba de eso. Y el gran enfermo de Europa, económicamente, es Italia. Entonces, eso pesaba mucho más, ¿no? Y en Italia se le ha impuesto condiciones, que era lo que se quería, ¿no? Después venía España, que es, en ese caso, menos importante. Pero sí se sabe que España es la gran enferma política de Europa. Y eso yo creo que ahora se lo van a tomar muy en serio, porque hay tonterías que no se pueden financiar ni se pueden hacer, como por ejemplo romper el Estado de Derecho, que es lo que está pasando en España, y eso preocupa. Aquí se habla mucho de Polonia y de Hungría y tal, sí, pero lo que pasa aquí también. Y supongo que lo van a vigilar bastante, porque ahora hay dinero de todo el mundo ahí metido. Pero España se la juega en eso, Si España no aprovecha para hacer las reformas que de verdad necesita
haciendo algunas concesiones. Bueno, pues ahora, en fin, como toda la economía mundial está alrededor de cambio de modelo energético en los 20 años, pues no tendrá más remedio que apuntarse a veces imprudentemente lo de la economía verde, en fin, estas cosas. Pero España necesita ciertamente una reindustrialización, una industrialización, yo diría, importante. Hay que ganarse a Europa diciendo no somos Florida, aquí también. Y, por ejemplo, un eje en el que España no puede fallar. Claro, esas cosas se dicen allí, por debajo, o sea, de tal y cual, pero no puede fallar es en la industria de defensa. Y ahí hay muchísimo que ganar en I+D+I, en puestos de trabajo calificados, en lo que se quiera, y muy importante para los europeos, porque los europeos tienen que ir a un ejército común, vamos a ver, y España no puede estar fuera. Letonia a lo mejor sí, España no. Pero eso, claro, hay que saber hacer, hay que hacerlo y decirlo desde el primer momento, ¿no? Y como otras industrias, que España ahora mismo a lo mejor de infraestructura de transportes también, lo que tiene es un problema de mantenimiento. Y a lo mejor lo que tiene que hacer es racionalizarla y cerrar aeropuertos. Eso es así. Y el dinero de los aeropuertos, centrarlos a lo mejor en otras necesidades. Algunas de ellas serán sociales, sin duda. Eso habrá que contenerse un poco, pero... No tiene muchísimo que ver, bueno, sí, todo tiene que ver con lo que Todo. estamos hablando, pero los aeropuertos fantasma ahora han sido muy útiles para el aterrizaje de material sanitario. O sea que a lo mejor no cerrarlos, pero sí pensar cómo racionalizar, exacto, pero ¿no? racionalizarlo, por supuesto, además, hombre, una vez que se ha hecho es una pena, porque todo el dinero se tira totalmente, ¿no? Entonces, reutilizaciones, pues para reparaciones también. Hay aeropuertos que se pueden especializar en reparaciones, etcétera. Cuando vaya creciendo, puede que durante cierto tiempo haya solo que mantenerlo esperando buenos tiempos. Lo que no se puede hacer es que proliferen así desordenadamente en el momento en que a lo mejor no es oportuno, a voluntad del cacique político local y de un conjunto de... Te voy a hacer uno aquí en Mogrovejo. Toda mi admiración a Mogrovejo y a su magnífico Cristo en piedra. Pero claro, pues no. ¿Qué razón tiene que en la zona de Murcia haya a 20 kilómetros de distancia, 3 aeropuertos? Hombre, no, es un poco de inteligencia, ¿no? Pero no, eso lo deciden los murcianos, no, mire usted. Ha dicho también Sánchez que esto es un nuevo plan Marshall en toda regla. ¿Tú crees que es un plan Marshall? Es difícil comparar con el plan Marshall porque las circunstancias son totalmente distintas. Si el plan Marshall se reduce a un plan de inversiones facilitadas, a cambio de crecer y de ordenar con un mercado libre, porque no era otra cosa, ahí no había condicionamientos políticos, más que en Alemania, por supuesto, aborrecer del nazismo y tal, y los otros países no tenían ni necesidad de eso. Pues, hombre, esto va a haber un plan de inversiones, pero no, me parece que no es un plan posbélico. Yo creo que es un plan europeo de dar un salto hacia adelante con un cierto nivel de solidaridad interesada, es decir, que a todos nos interesa que esto bote hacia adelante sin grandes desequilibrios. No puede uno arrastrar, yo qué sé, que España se convierta en Mali en 20 años, entonces sí que esto no aguanta, ¿no? Bueno, también habló de los pactos de la Moncloa, de algo que no se parecía para nada a los pactos de la Moncloa, es el plan Marshall como más o menos funcionó, pero no creo que sea un plan Marshall, yo creo que es un plan europeo y un salto hacia adelante, sí, con solidaridad, siempre interesada, pero es que, como decía no sé quién hace poco, solo leí el titular, pero el capitalismo sin cooperación no funciona, es decir, si tú decides ser Albania o ser Corea del Norte, pues te vas a empobrecer y no estás aislado, ya en el mundo no estás aislado. Entonces, si vamos todos a una, porque entendemos que todos a una estaremos todos dentro de 20 años mejor y no solo a costa de que uno esté peor, mejor. Pues eso es lo que yo diría. Vamos. Bueno, es el gran tema del día, podrán seguir informados y verán que hacemos un análisis en profundidad de este asunto también a lo largo del día. Pero yo prometo leer la letra pequeña y decir, hombre, las cositas que a España no le van a sentar bien, pero deben de ser menores. Deben ser menores, salvo... Sí, como el señor Busaide, que tiene toda la razón de mantener su posición ideológica, él antepone yo diría una soberanía a la albanesa, que
que es imposible mantener en estos tiempos. Yo que soy muy amigo y comparto, por ejemplo, con lo de Vox, podría compartir su visión de las autonomías y estas cosas, en los aspectos europeos me distancio mucho. Yeah. Bueno, te contaré a ti y a los espectadores como anécdota que ahora mismo es trending topic en España, gracias presidente, que a mí también me parece una cosa un poco siniestra, dar las gracias a Pedro Sánchez por llevarnos a la ruina y tener que pedir un rescate, pero bueno, hay gente para todo en el mundo. Sí, Vamos a hacer... Pero bueno, esos son montajes de los equipos de comunicación, ¿no? Sí, sí, claro, pero hay mucha gente que cree de verdad que esto es una maravilla, que te tengan que rescatar, sí, pues o que no se da cuenta que esto es un rescate, que pensará que es un regalo o una lotería que nos ha tocado, no. Pero no ahora vamos a pagar él muchos años. Ahora tiene él un problema porque no, vamos, salvo que Podemos se convierta, que todo es posible, ¿no?, en el partido liberal, Adam Smithiano, este gobierno, la puesta en práctica del plan, hay demasiada incoherencia, ¿no? Ya empezamos con lo de la reforma laboral. Evidentemente este no es el momento de la reforma laboral y pues a ver cómo reaccionan los demás. Pero este gobierno ha sido capaz de firmar con Bildu que la iba a hacer, hoy dice que no, etcétera. ¿Qué aguantarán los socios? Pues ahí está el problema. Por cierto, sobre la reforma laboral, sí Europa ayudará sin duda a transiciones, a lo que es mejorar las nuevas condiciones de trabajo que no supongan sobreexplotación. Yo voté leyes en ese sentido en Europa, en el Parlamento. Va a ver, eso no es volver al sistema, podríamos decir, de los sindicatos musculados de la época del manchesterianismo, etcétera, como pretenden algunos, ¿no? Por supuesto que hay que ir reformando poco y adaptando lo laboral, pero claro, lo que no se puede es pretender volver a la época de la industrialización. Bueno, cerramos este tema de momento porque hay muchos más asuntos. Vamos a hacer una pausa, pero les recuerdo antes que si quieren conseguir el lote España en el Corazón, solamente lo pueden hacer a través de nosotros, de nuestro club de amigos. Si nos llaman o nos escriben, les mandamos a su casa la cartera, que es muy ligera, no ocupa nada de espacio, sirve para hombre y para mujer, el llavero, lo mismo, la corbata, modelo Julio Ariza, el libro de José María Peman, La historia de España contada con sencillez, que la verdad es que merece la pena, ¿verdad, Enrique? Yo estoy con él y estoy encantada. Y la bandera de España, que viene ya preparada para colgar en sus balcones o para, bueno, para lo que ustedes decidan, para pasear al apagar, por ejemplo, que luego vamos a hablar de ese asunto de nuevo largo y tendido porque ha habido novedades en los últimos días. Nos tienen que llamar, si lo quieren, al 916162464, nos pueden escribir a nuestra nueva dirección de email que están viendo ahí, club@eltorotv.eu, o pueden entrar en la página web del Club de Amigos, desde la que también nos pueden escribir, que es clubdeamigos.eltorotv.com. Y aprovecho y les recuerdo que ya tenemos perfil del Club de Amigos en Instagram, Club de Amigos Toro TV, sin ningún punto, sin nada, Club de Amigos Toro TV. Pausa brevísima y hablamos de los nuevos brotes de coronavirus y también de lo que está pasando en Galapagar hasta ahora. Ya estamos de vuelta, tenemos que darles cifras sobre el coronavirus porque hay novedades. En el primer mes sin estado de alarma en nuestro país se han incrementado los contagios semanales en más de un 400%. Además, ahora mismo en nuestro país hay más de 200 brotes activos, hay 201 concretamente. Esto, como decimos, en el primer mes sin estado de alarma. Solamente hay además dos comunidades en las que están disminuyendo los contagios, que son la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Y eso que no hay todavía plan Barajas, como decimos, un mes después de que finalizase el estado de alarma. Reabrieron la T1 y la T4, siguen cerradas dos terminales, con lo cual a priori podría parecer que es más fácil hacer controles en el aeropuerto de Madrid, que es por donde la comunidad está segura de que entró el virus en la primera oleada, pero bueno, Enrique, nos vamos acercando a los números de la primera oleada durante esta desescalada y, como digo, sin plan para los aeropuertos. Sí, vamos a ver, ahí hay dos cosas, es decir, me falta información. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando en cuanto a número de contagio. También sabemos que se contagia ahora gente mucho más joven, lo cual es menos letalidad.
etcétera, pero yo creo que tenemos bastante menos ocupaciones de UCI y también bastante menos muertos, ¿no? O sea que la gravedad de la situación puede no ser tanta como, bueno, seguro que no es tanta como aquel tsunami, ¿no? Pero no puede no ser tanta como para alarmar totalmente. Desde luego sí para tomar las precauciones. A mí, desde luego, claro, hay cosas que son de sentido común o de pura idiotez. Es decir, no se están celebrando corridas, que se podrían. En el fútbol no es vacío. Y después se permite las discotecas y se permiten los botellones, mire usted, eso es de idiotas. Es decir, sabemos que sobre todo en espacios cerrados y sobre todo muy juntitos, bueno, está bien lo de que no permitan el fútbol o que en los museos permitan la mitad de los visitantes y tal, pero hombre, donde en una discoteca, bueno, es jauja para el virus, hombre, por favor, sobre todo porque creen que si tú prohíbes bailar ya no contagias. Si en vez de estar moviendo, pero, te si echas están para apelotonados alguien, y pues tal. ya bien. Igual que botellones equivalente a un mini concierto de uno sudando apretado, hombre, un poco de sentido común, ¿no? Eso debería estar muy vigilado y muy perseguido. Pero aún y con eso, supongo, el lector burgueño aquí nos ilustra bien que, hombre, sería lo ideal que no fueran creciendo, ¿no? Y que no. Pero que habría que ver también los números de ingresados, y sobre todo ingresados en UCI y de letalidad. Eso sin duda ha bajado, por lo cual pues extrememos la prudencia para evitar que vuelvan a crecer, ¿no? Es la letalidad y lo otro, ¿no? Hemos pasado en un poquito menos de 3 semanas de 8,76 casos por 100.000 habitantes a 27,39. Es que es mucho. Es verdad que ha cambiado el perfil del contagiado. El perfil de todo el contagiado es menos débil, como lo eran las personas mayores y como... Ahora sí, sin duda se protege mejor las residencias, sin duda, con menos ignorancia y más voluntad. Tampoco sé si del todo, ¿no? Habría que ver, pero llevamos cierto tiempo sin oír rebrotes en residencias. Supongo que también en los hospitales ahora es menos foco porque ya tienen los instrumentos, etcétera. Pero claro, leía también, no sé si me lo va a confirmar, que mucho era de reagrupamiento familiar o reuniones familiares. Ahora, claro, porque el niño que puede contar si se le hace una PCR, ese ni se va a enterar, pero claro, la abuela la puede fastidiar, o sea, hay que seguir manteniendo y en las residencias que yo sepa se sigue manteniendo pues lo que se llamó la fase 1, ¿no? Es decir... Sí, porque este fin de semana se publicaba que Madrid iba a empezar a restringir visitas, pero de momento no están restringidas. No, vengo de una donde, lo puedo decir, no voy a decir cuál es, pero vengo de una donde hace ya mucho tiempo solo se puede ir 2 veces por semana, media hora, preferiblemente la misma persona, una sola persona, con mascarilla, te toman la temperatura, etcétera. Esa no ha tenido en ningún momento de la crisis, no ha tenido incidencias, ¿no? Y mi madre tiene 96 años luego, pero claro, siguen diciendo no se puede, no la puedo llevar a comer, no se la puede sacar, van al médico en compañía de alguien de la residencia en un taxi que vigila en todo momento, en fin, este tipo de cosas, ¿no? O sea que está todavía muy limitado. Claro, si basta con que rebrote en una para a lo mejor la cierren todas, porque es que claro, ahí es el típico sitio donde no hace falta mucho. No hace falta mucho rebrote de pasar de 8 a 7 y tal, con que entre el bicho ahí dentro, pues ya se sabe que la escobatina es muy fuerte. Bueno, Barajas... perdóname, querías comentar algo de lo de Gracias Presidente. Sí, lo de Gracias Presidente, voy a traer un poquito el asco a mi sardina, pero sobre todo informar no a los promotores de la campaña, que evidentemente son políticos subvencionados, sino a los lectores. Bueno, primero, yo esperaría darle las gracias al presidente si de verdad consigue que no perdamos esta oportunidad histórica. Es decir, yo se lo diría al final, dentro de 2 años, por ejemplo, al final de la utilización de esos fondos, ¿no? Y es tan complicado y necesita acciones tan revolucionarias el utilizar bien esos fondos que yo sigo pensando
que lo racional en España es que hubiera un gobierno de salvación nacional, donde evidentemente no tendrían nada que decir los que quieren destruir España, es decir, los separatistas ni los antisistemas, y en el peor de los, y como alternativa más costosa, ¿verdad?, ahora que empezamos de verdad lo importante, que tenemos la oportunidad de resurgir, pues podrían darse unas elecciones generales para ver quién queremos que gestione esto, que no conocíamos cuando votamos la última vez. Queda dicho. Queda dicho, no creo que al señor Sánchez le guste. A lo mejor el primero tenga que avenirse a razones. Ojalá. Ojalá. Bueno, y decía que los aeropuertos son uno de los puntos conflictivos. La pasada semana el doctor Raboso decía en la redacción abierta que ahora mismo Barajas supone realmente un problema de salud pública en nuestro país. Hay otro asunto y es el de los asentamientos ilegales. Parece ser que en Lérida los rebrotes comenzaron en un asentamiento de personas que residían ilegalmente, y en Albacete un asentamiento de temporeros que tenía que mantener restricciones de movilidad, en el que están viviendo unas 500 personas aproximadamente, bueno, pues se convertía en protagonista de una polémica, porque aproximadamente 100 temporeros se escapaban literalmente y provocaban incidentes en la ciudad de Albacete. Bueno, cortaron varias calles, se enfrentaron a la policía, agredieron a los medios de comunicación y a alguna persona que trató de hacerles algún vídeo. Tenían que estar sin salir desde el pasado viernes, y esto, como decimos, ocurrió el domingo. Hay 21 casos positivos confirmados, pero bueno, ellos decidieron pues saltarse las directrices de la Policía Nacional y cortaron una circunvalación. Aquí lo estamos viendo, como además arrojaron todo tipo de objetos a quienes intentaban grabar un vídeo de lo que estaba sucediendo. Bueno, y esto nos hace plantearnos si la ley se está aplicando de igual manera para todos. A lo largo de la semana espero poder contarles un caso de una multa que se ha puesto en Toledo a una persona que acompañó a su mujer al médico durante el estado de alarma, y en cambio otras personas que tienen positivos entre ellos y tienen que estar confinados, bueno, pues deciden saltarse la ley, parece que sin muchas consecuencias. Lo mismo que ha pasado, por cierto, y esto no tiene tanto que ver con el coronavirus, en Madrid. El pasado viernes veíamos como miembros del movimiento antirracista de Madrid, bueno, pues se colocaban una pancarta al pie de la estatua de Colón en nuestra ciudad, en la que se podía leer "fuego al orden colonial", aquí lo están viendo, y prendían bengalas. Bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar incidentes, había aproximadamente un centenar de manifestantes, pero volvemos a lo mismo. Es que no se puede ir al pie de las estatuas a prender fueguecitos. Es que si yo intentase prender un fuego en algo que no me gustase, en una estatua que no me gustase, o en el coche de alguno de estos señores, me iría detenida y supongo que a la cárcel. Bueno, pues estos además lo cuelgan en las redes sociales. Hay una líder antirracista que se llama Paula Guerra Cáceres. Enseguida vamos a ver el tuit en el que ella confesaba directamente: lo hicimos, el movimiento antirracista prendió, bueno, ella lo contaba, y además subía no solamente el vídeo que acabamos de ver de cómo prendían fueguecitos en el pie de la estatua de Colón, sino que además subía una foto suya sin mascarilla con otros manifestantes. Es verdad que el resto de manifestantes sí salían con mascarilla, pero vamos, colgaban fotos de sus caras. O sea que es que ellos verdaderamente se sienten, bueno, impunes, saben que no les va a pasar nada en nuestro país. Aquí la están viendo, ella es la que está sin mascarilla, el resto de manifestantes sí que la están utilizando, pero vamos, quien quiera los puede identificar y reconocer perfectamente. Vamos a saludar al periodista Javier Villamor, que creo que ya nos está escuchando. Javier, buenos días. Buenos días, María. Y me gustaría saber cómo valoras esto que ha pasado el viernes en Madrid sin que haya de momento ninguna consecuencia que sepamos. Bueno, primero yo creo que hay que entender quién es esta mujer. Esta mujer es presidenta de SOS Racismo en España, una de las filiales de Soros, donde ya sabemos cómo actúa y para qué actúa. Y esto es un paso más en este movimiento de promoción de la endofobia hacia la cultura occidental cristiana. Esta mujer, obviamente, se ve que no es de clase baja americana, de hecho chilena, que en el año 2006 vino a España, y está claro que vive, como otros tantos viven de esta serie de organizaciones, vive muy bien y muy por encima de la media de los españoles, promoviendo este tipo de, con perdón y a nivel personal, estupideces. ¿Es ¿Qué valoro yo?
Sí. Sí, perdón, ¿qué valoro yo con esto? El problema es que vemos cómo ha sido impune, porque es que esa pancarta quedó toda la noche puesta sin que la policía la retirara, y a pesar de que incluso cuando la pusieron nadie actuó contra ellos. Entonces aquí vemos otra vez cierta proteccionismo a este tipo de acciones por parte de la policía, independientemente de quién gobierne, y esto es el Partido Popular, por ejemplo, por mucho que digan, sigue siendo el mismo de siempre, es decir, alguien que se pone de perfil. Pero ahora, por ejemplo, te pueden poner 100 euros de multa si ni llevas mascarilla. A esta mujer, como tú estabas comentando, no le va a ocurrir eso, pero a cualquier ciudadano de a pie sí. Entonces vemos como hay una cierta condescendencia con ese tipo de acciones que cada vez van a ir a más, porque cada vez se dan más cuenta de que no hay respuesta, primero por parte de las instituciones y segundo por gran parte de la ciudadanía, que de este tipo de cosas ya pasa absolutamente, ¿no? Javier, decías que esta señora Paula Guerra Cáceres había llegado a España en 2006, es presidenta de una ONG que recibe subvenciones públicas, con lo cual lleva, no sé si 14 años, pero desde luego desde que trabaja o lo que sea que hace en esta organización, viviendo del dinero público en un país que para ella es horrible, se siente perseguida, pero aquí está cobrando, ¿no? Exacto, ella en una entrevista dijo que el Estado español o los partidos del Estado español no eran, digamos, abiertamente antirracistas. Vemos como hay una confusión entre España y el Estado español, que nada tiene que ver la nación con el Estado, y segundo, tiene la obsesión de todo este progresismo que sufrimos de remarcar todos los hechos, ¿no? O sea, para ser antirracista parece ser que hay que llevar una pancarta diciendo que eres antirracista, igual que esta obsesión de los demócratas actuales por decir que son antifranquistas. Si no condenas el franquismo parece que no eres demócrata, a pesar de que todos los partidos actuales, sobre todo PSOE, vienen muchos del régimen, incluido de Falange. Entonces vemos esta obsesión por remarcar ciertas actitudes del progresismo, es decir, tienes que decir que eres feminista, tienes que decir que eres antirracista, tienes que decir que eres, en fin, toda esta serie de sartas de... no sé cómo llamarlo, pero vamos, hoy en día parece que no eres del grupo si no te tachas de eso, ¿no? Entonces vemos, como tú bien decías, lleva años, y no solo ella, hay que entender todo este tipo de chiringuitos ideológicos, el feminismo, todo este tipo de cosas, que viven muy bien, viven en una región que es Europa, España, que es la segunda mejor del mundo para viajar solo, la quinta mejor para ser mujer, un país que por definición no tiene nada que ver de racista con otros de nuestro entorno, pero tienen la obsesión de que Europa es ese centro colonial hegemónico y que el resto del mundo tiene que pedir cuentas a Europa, cuando de por sí, por ejemplo, esta mujer pasa por encima, como pasa en México cuando piden cuentas a España, de todo lo que hizo, por ejemplo, el Imperio Azteca sometiendo al resto de pueblos. Es decir, parece ser que el único opresor es el pueblo blanco europeo, pero aquí los demás pasan de rositas y son monjas de la caridad. Entonces vemos cómo hay a nivel internacional una especie de campaña orquestada en todo tipo de acciones, en todo tipo de plataformas, contra lo que se llama Occidente, por no llamarlo la cristiandad, y con la intención de derribar. El verbo que utilizan estos progreses es la deconstrucción. Hay que deconstruirse, hay que entender que, por ejemplo, yo como hombre soy un privilegiado frente a la mujer, yo como blanco soy un privilegiado frente a otras razas. Entonces, eso para mí es completamente machista o sexista y a la vez completamente racista, porque por mucho que digan que no existe racismo de otras razas contra los blancos, aquí vemos este tipo de acciones son puramente racistas, ¿no? Bueno, que teníamos a este movimiento en nuestro país, no lo dudábamos nadie, creo. Lo que a mí sí me sigue llamando la atención es que cuelguen vídeos y fotos confesando sus presuntos delitos en las redes sociales. O sea, son conscientes de que no les va a pasar absolutamente nada. Sí, como comentaba, hay una condescendencia, primero ideológica cuando gobiernan los partidos de izquierdas y luego cuando gobiernan la supuesta derecha, que no tenía nada que ver con la derecha de verdad, que se pone de perfil para que no le llamen fascista o racista o ese tipo de intentos de palabras que han dado para cerrar los debates, ¿no? Y aquí estoy señalando directamente al Partido Popular. Hay una condescendencia con este tipo de acciones, bien sea porque en el fondo les gusta o no les importa que lo hagan, pero como tú bien decías, si cualquier ciudadano de a pie como nosotros intentara hacer algo parecido, primero la somanta de palos que se llevaría sería interesante y segundo seguramente tuviera que pasar por algún tipo de juicio. Porque pongamos que nosotros nos vamos el día de mañana, tú y yo, a poner una pancarta semejante a Colón y ya verás cómo no pasamos ni de la fuente. Ya. Luego, además, esta organización supongo que será afín a Podemos, ¿no? Porque ya ha tenido respaldo público de la exconcejal de Madrid, Romy Arce, en redes sociales, que es otra que tampoco se oculta. O sea que, bueno, son al final de esa órbita de Más Madrid, Podemos, el nuevo partido que están fundando, pero que viene a ser todo lo mismo en cuanto a este tipo de acciones, ¿no?
Sí, es importante entender esto que estás diciendo. La izquierda nunca actúa sola y actúa en todos los frentes. Entonces, este tipo de asociaciones son una parte más de esa batalla cultural porque nos ganan de alguna manera al mundo conservador y que lo saben hacer muy bien porque están machacando 24 horas, 7 días a la semana continuamente en todo tipo de medios de comunicación, en todo tipo de asociaciones. De la asociación estas antirracistas es una pata más. Vemos como, por ejemplo, ahora también se protegen a los inmigrantes ilegales que asaltan y atacan a personas, por mucho que puedan tener o no razones para ello. Pero hay que tener que la izquierda, la inmigrante, es un objetivo revolucionario actual. Ya lo dejó al obrero hace mucho tiempo y ahora los nuevos grupos revolucionarios son las mujeres feministas, los inmigrantes, los LGTB y los utilizan para sus fines políticos. Obviamente porque el día de mañana hay que saber que esta gente es un caladero de votos. La obsesión de la izquierda con dar papeles a la inmigración irregular o incluso aumentar la inmigración masiva no es porque les importen los derechos humanos, no es porque les importen la calidad de vida de estas personas, sino únicamente porque el día de mañana son votos y por lo tanto a ellos les va a servir para mantenerse en el poder. Javier, me acompaña en la mesa Enrique Calvet, que también quiere hacerte una pregunta. Hola, buenos días. Bien. No, yo, sí, una pregunta le quería decir. SOS Racismo es un movimiento transnacional, es decir, existe en todas partes, a lo mejor de los más conocidos de lo que llamamos chiringuitos. Y curiosamente la diferencia entre Francia y España, en Francia caló mucho, pero de la mano, o sea, como diríamos, muy unido al Partido Socialista. Aquí vemos que está más unido al Podemos y a los antisistemas con la idea de que digamos, la revolución en España tiene más adeptos. Pero sí quería decirle una cosa, el líder muy conocido de SOS Racismo en Francia, se llama Harlem Désir, acabó de subsecretario en Francia y de Parlamento Europeo. O sea que la señora Guerra sabe lo que hace. Sí, exactamente. Por eso es importante entender todas estas acciones no como algo individuales e inconexas, sino una parte del todo. Hay que entender, por ejemplo, las políticas que se están promocionando en la Unión Europea, ¿no? Es decir, ya lo vimos con los refugiados, se trabaja más casi por los derechos de los inmigrantes que por los derechos de los europeos, que pagan religiosamente sus impuestos y que tienen que someterse a una ley que no se somete en el resto de grupos, como por ejemplo como estamos viendo estos de aquí. Y esto obviamente es una acción para escalar. Esta mujer no ha hecho eso porque le apetezca o porque lo considere algo que se le haya ocurrido soñando del día de la noche a la mañana, sino porque forma parte de un plan. Y estos títeres, cuanto más obedecen, más escalan. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que ahora mismo es presidente del gobierno, después de haber estado bajo el ala de George Soros y de otras fuerzas globalistas durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces esto es un obedece y crecerás. Y esta mujer, que viene de Chile, lleva 14 años en España, y es la primera vez que hace algo semejante. Seguramente no la veamos que sea la última, sobre todo después de ver que no ha habido una respuesta y sobre todo después de ver de cómo este tipo de fuerzas de izquierda están presionando para acabar con todo lo que es la cultura y la identidad europea y española. Esto que viene, por ejemplo, esta serie de grupos, además aquí lo hablamos, viene del actual Grupo de Puebla, que es la versión 2.0 del Foro de Sao Paulo, y pasa por la deconstrucción identitaria y cultural de los países que ellos quieren tomar. Y una forma de tomarlo es obviamente hacer que la población se vuelva en contra de su propia historia. Afortunadamente todavía en España y en otros países hispanos somos demasiado apegados a nuestra cultura o apegados a nuestra forma de ser como para creernos esta sarta de estupideces, pero el problema de todo esto es que es un mensaje que cala muy bien en los más jóvenes, en los universitarios, etcétera, que están dentro de un sistema educativo que obviamente favorece este tipo de ideología o de forma de pensar, ¿no? El poner en duda todo lo que somos, el poner en duda lo que queremos ser, simplemente para no tener defensas identitarias ante todo tipo de ataques, porque por mucho que digan que hay que deconstruirse, muy bien, pero ¿qué planteamiento están haciendo una vez nos deconstruyamos, ¿no? ¿Qué vamos a aceptar? ¿Qué tipo de humanidad queremos ser? ¿Qué es España si no es lo que es, ¿no? Entonces, cuando señalan a un país como en este caso España, obviamente no están señalando porque sí, sino saben muy bien a qué están atacando, a qué raíz identitaria y a qué raíz cultural, y saben cuáles son las consecuencias de todo eso. Javier Villamor, un placer escucharte como siempre. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Hasta otro día, gracias. Adiós, buenos días, gracias. Adiós, gracias a vosotros.
Es verdad eso que dice Javier, de que calan estos mensajes entre la juventud, y eso es muy peligroso al fin. No, están calando. Sí, vamos, yo creo que también es una constante histórica. Lo que pasa es que hay que ver las cosas. Aquí se ha hablado de varias cosas. Si ligamos esto de Madrid, yo pasé al lado, y un centenar... ¿Durante el acto vandálico? Sí, crucé la plaza de Colón, vi que estuvo retenido un momento de circulación para coger Goya, desde Goya a coger, no es Génova, pero bien, entonces pasé al lado y vi las bengalas, era humo, no ha habido fuego realmente y tal. Mire, un centenar me parece exagerado, serían 50. Y cuando yo ayer veía, este es uno de los temas, después quisiera volver a lo de la deconstrucción, sí, pero cuando veía ayer lo de Albacete, vamos, lo que me extrañaba absolutamente, lo que estaba absolutamente patidifuso es ante la incapacidad o lo que sea, no sé cómo llamarlo, de las fuerzas del orden, de proteger el bien común. ¿No? El cuidadito que tienen al detener por favor, a si unos, cuando en 50. Galapagar a los vecinos los empujan sin piedad, por ejemplo. Eran también unos 50, pobres irregulares o afectados o regulares, lo que sea y tal y cual. Y hombre, no ser capaz de proteger un restaurante, de proteger esto... Con la Policía Nacional, casi la municipal esos podría, restaurantes que tuvieron que cerrar iban a ofrecer eventos deportivos, habían hecho con todo cuidado sus correspondientes pero mire cuántos reservas, son, hay 4 en Comandito, etcétera. recuperan. Eso se llama ahora mismo a 5, además con cosas que utilizaban mucho en Bélgica, las famosas mangueras y tal, y despejan eso, hombre, por favor. Esto no son los chalecos amarillos, esto no es la Bastilla. Entonces, ahí lo que se plantea es el problema de la tolerancia ante eso, entendiendo que son los parias de la tierra, que están muy mal. Hombre, bastante podrían, en fin, por lo menos les hacemos las pruebas y vemos que tienen PCR, que si estuvieran donde vienen, eso ni hablar, y dicen, bueno, y tal. Pero no ser capaces de mantener un confinamiento de 50, 100, 200 personas, eso me parece peligroso. ¿Por qué es peligroso? Esto es un incidente, lo de Madrid una tonterita de nada, pero si lo dejas impune y lo mantienes, inevitablemente va a crecer. Y entonces es cuando se te crean las favelas, cuando se te crean los barrios donde no puedes entrar, donde se te crean los guetos. España está llegando a este tipo de cosas después de otros países, como Francia, Alemania con sus turcos, sobre todo Francia, y puede todavía impedir tener focos de violencia. Miren lo que pasa en Francia cuando la violencia se desata, que fue lo que pasó los chalecos amarillos, ¿no? No sale beneficiado nadie, y mucho menos la democracia, ¿no? Y entonces conviene yugular estas cosas antes, y hay que yugularlo con contundencia. Estoy de acuerdo en la proporcionalidad, pero bueno, como usted comprenderá, ponerle ahí unas mangueras para tal y cual es absolutamente proporcional, lo hace todo país europeo, y si hay que dar alguna un porrazo y después se le lleva al hospital porque tendrá pues herido un hombro, etcétera. Bueno, eso es, mire usted, las democracias tienen esas cosas, o sea, la violencia legítima solo pertenece al Estado y se utiliza para proteger el bien común. Bueno, entonces es peligroso andar por la vía de la impunidad. Desde luego. Lo primero que usted dijo, y eso es indiscutible, o sea que este país, la ley no es igual para todo, eso es una evidencia que ni la comento. Y cada día más. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Enrique, pero volvemos con este asunto si quieres enseguida, y además vamos a ir en directo a Galapagar, donde los vecinos están presentando 26.000 firmas contra los cortes de calles que favorecen a Pablo Iglesias. No se vayan, hasta ahora.
Iniciamos la segunda hora de la redacción abierta. Enseguida vamos, como les decía, en directo a Galapagar para contarles lo que está sucediendo allí esta mañana, aunque antes vamos a ver la agenda del Gobierno que publica en su página web la Moncloa. Ya les dije el viernes pasado que siempre que me acordase les contaría qué están haciendo nuestros vicepresidentes y ministros. Y, oh sorpresa, volvemos a ver que pasamos de la vicepresidenta primera a la vicepresidenta cuarta. No sabemos qué está haciendo ese tan necesario vicepresidente segundo del Gobierno que tenemos, responsable de asuntos sociales. No decimos que no esté en el Congreso, que hoy hay agenda en el Congreso, no decimos que no esté en el Consejo de Ministros, pero así agenda oficial propia como tal no tiene, Enrique, este señor tan vital para nosotros. Y yo cada vez que usted lo dice le alegras. contesto lo mismo, mejor que se esté quietecito, porque es que abre la boca y es como la Virgen de Lourdes, un milagro, oiga, la fastidia siempre, o sea que mejor se esté quietecito. Pero bueno, en efecto, pues debería ganarse el sueldo. No sabemos dónde está Pablo Iglesias, intuimos que no en el Ayuntamiento de Galapagar, donde los vecinos están presentando ahora mismo, habían quedado a las 11:30, se había retrasado un poquito la cosa, ya saben que estas cosas siempre se retrasan, para entregar 26.000 firmas en el consistorio de Galapagar contra el corte de la calle del vicepresidente. Creo que ya podemos saludar a Claudina Gutiérrez, vecina de Galapagar, que todos ustedes conocen, que está participando en la entrega. Claudina, buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues aquí, como nos ves, aquí seguimos en el ayuntamiento. Hemos entregado ya las firmas, 26.000 firmas, para ver si de una vez conseguimos pues que corten la calle, que abran la calle, que está ya, cortada, y la verdad que estamos cansados de luchar, ¿eh? No me extraña, Claudina. 26.000 firmas son muchas firmas, ¿no? Y no os ha costado muchos días conseguirlas. Pues la verdad es que no. Pues ACOVID nos ha hecho el lanzado de esta petición, y la verdad es que tampoco le hemos dado demasiado bombo. Estoy segura que habríamos conseguido muchas más, pero queríamos entregarlo cuanto antes, pues porque esto se tiene que solucionar cuanto antes. Ya. Sí. Claudina, ¿puedo firmar yo o tienen que ser solamente los vecinos de Galapagar? Pero vamos a ver, esto es un país libre, tú puedes firmar, porque algo que no te parece bien, por supuesto que puedes firmar, claro que sí, puede firmar cualquiera, porque esto es un atropello a la libertad de cualquiera, y de los vecinos y de cualquier español de bien. ¿Cómo ha transcurrido esa entrega, Claudina? Me imagino que nos han dejado entrar en el Ayuntamiento de Galapagar a todos los que os habéis acercado hoy para pedir que os devuelvan vuestras calles. Cuéntanos quiénes han entrado, cómo les han recibido. Bueno, en realidad te cuento, era muy complicado porque por la cuestión del COVID, pues no podíamos entrar todos. Entonces había que entrar una persona sola pidiendo una cita, y las citas estaban demorando muchísimo. Como hay otras vías administrativas, como por ejemplo hacerles llegar al ayuntamiento por correos, entonces lo que hemos hecho ha sido una entrega simbólica aquí en la puerta del ayuntamiento. Inmediatamente nos hemos ido a correos para enviarlo por vía administrativa y que les llegue cuanto antes. Ya. Y alguien las ha recibido, ¿no? O sea, ¿tenéis constancia de que alguien en el ayuntamiento las tiene ya o todavía no? Pues esperemos, no lo sé cuánto tardará, pero yo creo que llegará muy prontito. Yo creo que no tardará mucho en llegar. Vamos, correo funciona bien, ¿no? Así que esperemos. A no ser que haya por ahí alguien interesado en que no salgan, pero bueno, en principio sí, esperemos que sí. Sí. Bueno, Claudina, pues muchísimas gracias. Estamos aquí. Sí, pues te quería hacer, Enrique, una pregunta. Claro. ¿Me ve usted, doña Claudina? Sí, claro que sí, le oigo. Buenos días. Oiga, ¿qué hace ahí una foto de Brezhnev? Pues es una buenísima pregunta. Mire, le voy a contar la verdad. Estamos asistiendo a los cursos estamos acompañando a los cursos del Escorial de la Universidad Complutense, de la Agenda 2030, sí, que nos tiene muy preocupados, y uno de los integrantes de nuestro equipo de la Resistencia se le ocurrió que una buena manera de recordar el comunismo más atroz que hemos tenido por todo el mundo sería colocando fotos de los dictadores comunistas más tremendos, con lo cual pues hoy también hemos traído uno, pues para recordar que
es a lo que nos lleva este señor que tiene cortadas las calles. Por eso decía yo, Claudina, que estáis trabajando muy activamente esta semana, ¿no? La resistencia de Galapagar, que no solamente estáis entregando las firmas en el ayuntamiento, sino que, bueno, estáis efectivamente acompañando a los líderes de Podemos en esos cursos de verano. También seguís con la querella, de la que ya nos darás más detalles cuando esté puesta. Antes no se puede decir nada. O sea que tenéis una semana movidita por delante. Estamos realmente súper activos en esta cuestión, de verdad. Y además todos a una, así que ya te daremos noticias, a ver si pronto nos podemos ver ahí y te contamos todo. Pues si Dios quiere, el jueves, Claudina, espero que nos podamos ver en persona, si no, pues a ver si antes de que termine la semana, pero en principio que sepan los espectadores que el jueves tendremos noticias. Fenomenal, perfecto. Gracias, Claudina, que vaya muy bien. Un beso, María, gracias por todo. Hasta luego, feliz tarde. Adiós. Adiós. Bueno, enseguida les vamos a contar novedades también del perímetro de seguridad, del dispositivo de Galapagar, pero los vecinos realmente es que no aguantan más, Enrique. Es una cosa, están, bueno, hartos como estaríamos todos si no nos dejan pasar por nuestra calle, ¿no? Vamos a ver. Tengo la fortuna de participar en un programa, en una cadena, donde tengo total libertad de expresión y yo me temo que hay vecinos, sin duda, evidentemente hartos de que esa calle esté bloqueada, y también hay vecinos muy cansados del follón que arman los protestantes. El vicepresidente, dices, está hartísimo. Ese está hartísimo, pero es pero otros tiene, vecinos tiene muy normales y corrientes de Galapagar. Es una... Bueno, es un activismo absolutamente respetable, pero es activismo de parte y que no es depredador, a diferencia del activismo de los de la Plaza de Colón, etcétera, pero evidentemente que hace ruido, que genera follón, que... bien, yo creo que falta una explicación y, vamos, si este país todavía tiene algo de sentido común, la protección de los altos cargos es una cosa que está protocolarizada y que está, por supuesto, legalizada y sometida a criterios objetivos, y no es que de pronto a este ministro lo voy a proteger, a otro no, etcétera. Y esa explicación deberían darlo, y debería darlo, porque claro, eso depende del gobierno de la nación y del ministro del Interior, es decir, no depende de la alcaldía de Galapagar, evidentemente. Lo que los vecinos le pueden pedir a la alcaldía es que traslade al ministro del Interior que por lo menos se les dé una explicación. Entonces yo no sé, y creo que ahora vamos a hablar con una persona que probablemente pueda contestar a mis dudas, ¿no? Que es, vamos a ver, esto se está haciendo de manera regular, según protocolo, se ha estudiado la distancia, etcétera. Porque claro, si esto es abuso de poder, entonces denunciarlo ante la justicia, no hay que llegar al alcalde, decir, no, mire usted, se prevé que son 20 metros por arriba, 20 por abajo, y que no puede haber más ruido que 80 decibelios. Bueno, pues ya está, y eso tiene que ser así, si no es, no, bueno, pues a criterio de... Entonces habría que llamar a abuso de poder. Claro, eso es lo que yo no sé si es legal, o por lo menos debería de darse una explicación a los vecinos del pueblo. Se podría pensar entonces hasta compensaciones, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Pero yo lo llevaría más bien por ahí, porque también es cierto que yo soy absolutamente opuesto a los scratches y que yo no haría esto, aunque cada cual hace el activismo por los métodos que entiende. Yo pensaba como tú, que a casa de la gente no se va. No. Y entonces oía Monedero en un vídeo, lo he contado ya algún día en la redacción abierta, llamar a la gente que salía con banderas de España a protestar contra el gobierno hemofílicos. Y entonces ya dije, mira, hasta aquí. Que cada palo aguante su vela. Sí, pero bueno, eso es como todo, no te comportes como la gente que hace el mal, ¿no? Pero ya digo, yo lo llevaría a lo que es civilizado, es decir, a la aplicación, pautas de normas, explicarla a la alcaldía y que la alcaldía le explique a su pueblo,
y ver si además no puede tener alguna consecuencia económica, como bien diría don Jesús Trillo en muchas cosas, ¿no? Más que ir así a armar follón. No sé si me explico. Sobre todo he llegado aquí, porque el follón lo han armado y se sabe bien, ¿no? Y después, claro, una cosa que no tengo más remedio de decir, porque yo, uno de los títulos universitarios que tengo, y estoy muy orgulloso de ellos, es de la Universidad Complutense. Soy licenciado en Físicas por la Universidad Complutense. Hombre, nunca podía haber caído tan bajo la Universidad Complutense, que yo quise mucho, como para traer el elenco que ha traído a este curso del Escorial. Hombre, por favor. Habiendo aquí, yo qué sé, personas, pero incluso jóvenes como Pedro Insúa o Guillermo del Valle, etcétera. Bueno, la que le ha tenido que encantar ver a Irene Montero en los cursos del Escorial, pero bueno, por es favor, la presidenta del Santander, que patrocina los cursos, después de lo que han rajado contra los bancos, contra el suyo concretamente y contra ella. Pero yo ya no me meto por... Pues, en fin, el Santander tendrá su política y no parece... No me gusta mucho, pero hombre, una universidad es una cosa seria que tiene que cuidar un poco el nivel y el nivel intelectual. Mire usted, que es que, como decía, no sé qué, hombre, hemos llegado a hablar entre universitarios, ¿no? Y parecía una cosa, de acuerdo que tiene el aforo, bueno, quién va a la universidad, etcétera, pero claro, pues ahí, ¿qué quiere usted que yo le diga? Pues las universidades las controla, ¿quién las controla? ¿A quién van a llevar? ¿A quién van a llevar? Pues yo, para ver eso, pues llevo a un mendigo de la calle para que me cuente su experiencia, pero ya esos son trabajos prácticos. Pero dar una teórica a doña Irene Montero, hombre, por favor, eso es insultante. Es insultante, lo siento, para mí. Y para mucha más gente, supongo. Este fin de semana conocíamos, precisamente volviendo a Galapagar, que el Ministerio del Interior ha decidido cambiar la vigilancia de la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero. El dispositivo va a pasar de realizarlo la Guardia Civil a realizarlo la Policía Nacional. Enseguida vamos a hablar con representantes de Jupol y de Jucil, que nos van a contar cómo está el asunto. Además, se ha publicado que ha sido una exigencia del propio vicepresidente Pablo Iglesias, que no estaba contento con cómo estaba llevando su seguridad la Guardia Civil. Yo he consultado con fuentes policiales y me dicen que efectivamente parece ser que ha sido así, que ha sido el propio Pablo Iglesias el que ha exigido que deje de ser la Guardia Civil quien custodia su chalet para que pase a hacerlo la Policía Nacional. Jupol precisamente emitía este lunes un comunicado que van a ver en sus pantallas en el que se piden explicaciones al ministro Marlaska. Aquí lo están viendo. Jupol se opone frontalmente a que efectivos de la Policía Nacional vigilen la vivienda de Pablo Iglesias. El sindicato Jupol, que recordemos es mayoritario en el Consejo de la Policía, acusaba al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de dar una orden ilegal a la Policía Nacional al ser las inmediaciones del domicilio del vicepresidente del Gobierno, una demarcación de la Guardia Civil. Enseguida vamos a hablar con Pablo Pérez, portavoz de Jupol, pero bueno, parece ser que en la policía esto ha causado bastante malestar. En la Guardia Civil, yo me imagino, Enrique, que todo lo contrario. Claro, no nos lo podrán decir aliviado, públicamente. No es el tipo de misión que le llene de honra profesional a ninguno de los fuerzas de seguridad. Por eso digo, tampoco a la Guardia Nacional le divertirá, ¿no? Bueno, sí, dime. ¿Puedo terminar lo de antes? Sí. Porque tal como lo he expresado, no quisiera que se me malinterpretara y después se me juzgue como se quiera. Yo he llevado en círculos universitarios al ejemplo que he citado, es decir, a gente, lo que era en Francia, y lo que se llama sans domicile fixe, es decir, gente que dormía en la calle, ¿eh? Y, o sea, no se me interprete eso como un acto de... Y lo he llevado en un seminario que era sobre la lucha contra la gran pobreza, para tener la vivencia real. Y además procuré que fuera con toda dignidad. Y sencillamente lo que quiero decir es que es infinitamente más ilustrativo, interesante y educativo lo que nos dijo que una teórica de doña Irene Montero. Eso es lo que quería decir. No quería parecer despreciativo con el pobre desafortunado. Pero bueno, está bien que lo expliques también. Una universidad, claro, dice, bueno, y ahora le vamos a dar el ejemplo, o vamos a oír a quien lo sufre y no quedarnos en la teórica. Pero claro, llamar para hacerla, yo qué sé, a una teórica de literatura
a un semianalfabeto, una universidad no se lo puede permitir, vamos, en mi opinión. Oye, para Irene Montero, bueno, la que No, decía pues que en nuestro decía, país no se puede vivir. ¿Qué me va a contar esta mujer, y lo por dice favor? ella, que tiene mi edad, tiene chofer, escoltas, de trabajar 10 meses en una tienda de electrónica ha pasado a ministra del Gobierno de España, que nunca se ha visto en la necesidad de conciliar con los niños porque tiene una enfermera a perpetuidad por las noches, la chica que era su escolta pues al final tuvo que dejar el trabajo porque la utilizaba de recadera, y esta nos viene a decir a los demás que aquí no se puede vivir. Femenina, de la transición ecológica. ¿Cómo vivimos los demás? Ahora. Que no nos llevamos al niño al trabajo porque tenemos cosas que hacer, además, ¿sabes? No, la promoción de la horterez, la ignorancia y el bajo nivel en España está costando mucho más a la cohesión social de lo que parece, porque es lo que lleva al todo vale, lleva a la intoxicación intelectual, en fin, es una cosa muy, muy triste y lo lamento mucho, pero bueno, por eso he expresado una pataleta contra cómo ha rebajado la Universidad Complutense su elenco, ¿no? Bueno, yo la pataleta la tengo, pero no solo por, Sí, por la Universidad Complutense. Por cierto, Irene Montero, nuevo miembro del Grupo de Puebla, antes los mencionaba Javier Villamor, sí. Y se me olvidó recordarlo, porque eso en España lo contamos en exclusiva en este programa, lo hizo nuestro colaborador Manuel Zalba, que espero que esté con nosotros de nuevo antes de terminar la semana. Manuel Zalba, sí. Y efectivamente el Grupo de Puebla cada vez tiene más influencia en Europa, y no es casual, claro, porque sí. Están trabajando, como dice Zapatero, para poner a Estados Unidos en situación imposible y de paso a nosotros, si pueden. Sí. Pero ahí sí se me olvidó comentar, no decirle al señor Villamor o comentar, bueno, pues lo hago ahora. Y es que, en efecto, él decía cómo hay un afán de desestructurar el orgullo de la civilización occidental por lo que ha hecho, su historia, ver con serenidad, por luces y sombras, pero cada una puesta en su periodo, etcétera. Y bueno, pues que aquí pues esta señora Guerra intenta aprovecharse por cuestiones monetarias y porque la pobre no, pues tampoco habrá leído demasiado, pero eso en Francia funciona, es decir, cuando se ataca a la cultura de Francia, ya ha dicho Macron, aquí no se derriban estatuas y tal y cual, vale, y eso que tiene un componente de razas, un componente estadístico de razas dentro de su población mayor que la de España, pero es que en España ya llegará el momento de preocuparse de la señora Guerra, ¿no? A mí lo que me preocupa es que se respete la ley y las estatuas. En España nos bastamos solos para destruirnos. Es decir, ¿quién está destruyendo lo que ha sido la historia de España, la cultura española, lo que... Oiga, mire usted, en Cataluña, en Vascongadas, en Galicia, lo estamos destruyendo nosotros mismos. Si es que parece que España sencillamente ya no existe, sino es un conglomerado de puzzle, de taifas que no sé qué, y que... No, pero es que lo que se ha hecho mal la ha hecho la taifa de al lado, ¿no? Yo no tuve nada que ver, pero ¿cómo puede decir... ¿Cómo puede decir el antiguo reino de Aragón y Cataluña, o una parte de él, que es el condado de Cataluña, cómo puede decir que no tuvo nada que ver con la conquista de América? Es que es una cosa tan imbécil, bueno, pero es que cala, como dice, y entonces, claro, nosotros somos mucho más especialistas en autodestruirnos, por lo cual yo no me preocuparía tanto de lo que viene de fuera, sino en recuperar el sentido común y la educación aquí dentro. Y de los que tenemos dentro también. Vamos a saludar ya, como decía, a Pablo Pérez, portavoz del sindicato JUPOL, Justicia Policial, para preguntarle sobre este asunto. Señor Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días, María, un placer. Igualmente, veíamos hace un instante el comunicado que han emitido ustedes, que la verdad que no puede ser más rotundo. Sí, bueno, nosotros, como bien hemos comunicado, nos parece una orden manifiestamente ilegal, dado que bien entendemos que si bien es posible que la seguridad estática de todo aquel miembro del Gobierno, de la Presidencia, corresponda a Policía Nacional, el perímetro, como bien hablamos, corresponde a demarcación de Guardia Civil. Lo que nos hace dudar un poco son los motivos que llevan al ministro justo ahora, en este momento, a tomar esta decisión. Entendemos que una vez quemada, entre comillas, esa imagen de la Guardia Civil por lo que está ocurriendo delante de la casa del vicepresidente y la señora ministra, pues que ahora lo que trata es de trasladar un poco esa presión
y trasladar un poco esa mala imagen hacia la Policía Nacional también. ¿Ustedes tienen constancia, como yo decía y como hemos podido leer, de que esto sea una exigencia directa del vicepresidente Pablo Iglesias al ministro del Interior? Nos han llegado rumores de que ha sido así, de que el asesor del señor vicepresidente ha sido quien ha pedido esto. Incluso nos han llegado noticias de que era porque quería una policía más dócil. En este sentido, no sabemos si tomarlo en el buen sentido o en el mal sentido, la verdad. Pero lo que sí es cierto es que una vez se mande a ejecutar esta orden, si es así, recurriremos a la vía necesaria para que se rectifique y que, lógicamente, sea acorde, como viene recogido en la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad del Estado, que la demarcación es de Guardia Civil y siga siendo Guardia Civil, en este caso, quien se haga cargo, pero además en la medida justa y necesaria, no como hemos visto en muchas ocasiones, con más de una docena de vehículos y muchos guardias civiles ahí delante, cuando creemos que es sumamente innecesario, y sí que esos efectivos serían más necesarios en otros lugares. Ustedes en ese comunicado que mostrábamos a los espectadores hablaban también del silencio de algunos mandos policiales. Esto nos lleva llamando la atención ya muchas semanas en la policía y en la Guardia Civil, cómo este asunto se está llevando efectivamente sin que parezca que hay ninguna oposición. Nos consta que la hay por parte de los propios agentes, sobre todo que muchos no están de acuerdo con las funciones que se les asignan, pero es verdad que parece que hay un silencio en torno a este asunto, ¿no? Bueno, entendemos que sí es verdad que, como bien todos sabemos, hay puestos y cargos policiales que son más bien políticos que policiales, que cada vez que hay un cambio de gobierno, pues esos cambios también repercuten en la cultura policial, y entendemos que están obedeciendo pues órdenes del gobierno, en este caso, en base a todo esto. Algo que no deja de chocarnos y sorprendernos. Tenemos muy cerca todavía la operación Ícaro en Cataluña, cuando dijeron que Guardia Civil no podía intervenir cuando los compañeros de Policía Nacional estaban siendo apaleados en Urquinaona porque no era una demarcación de Guardia Civil, y resulta que ahora en una demarcación que es de Guardia Civil tiene que ir Policía Nacional a hacer esa custodia. Bueno, son situaciones que nos llaman cuanto menos la atención. Ustedes dicen también que esto, bueno, pues va a causar un prejuicio en la imagen pública que tiene la ciudadanía de la policía, ¿no? Que es verdad que se ha visto muy reforzada durante la pandemia y esto, igual que ha perjudicado últimamente la de la Guardia Civil, podría perjudicar la suya también. Hombre, es lo que le he dicho anteriormente. Sí es cierto que habíamos quedado un afecto bastante importante, sobre todo con el tema de la equiparación salarial, dado que la ciudadanía desconocía completamente la diferencia que había de salarios y desconocía que el sueldo de las policías autonómicas sale de la misma bolsa del Ministerio del Interior que salen nuestras pagas. Por supuesto. Y asimismo, con la pandemia, lógicamente, la crisis del COVID-19, la labor que ha hecho la Policía Nacional y la Guardia Civil sin apenas medios de protección, pues ha sido bastante alabada. Hemos creado una afección bastante importante y parece que ahora mismo, después de lo ocurrido con Guardia Civil, el señor ministro parece que lo que quiere es trasladar esa presión y esa desafección hacia la Policía Nacional también. No lo entiendo, porque el máximo responsable de ambos cuerpos lo que tendría que hacer, lógicamente, es velar porque esa imagen fuese creciendo en vez de disminuyendo. Señor Pérez, me acompaña en la mesa Enrique Calvet, que también quiere intervenir. Sí, buenos días, don Pablo. Buenos días. Es una pregunta un poco colateral a la problemática que es usted, la asignación, en la que creo que hacen ustedes muy bien defenderse defenderse de algo que les disgusta con la ley en la mano. Por cierto, a lo mejor usted no lo sabe, pero la Guardia Civil tiene, es verdad, se lo juro, tiene una directora general, no es un ectoplasma. Y esa directora general, ¿verdad?, ha cometido un delito y por lo visto nadie se lo quiere tener en cuenta. Y eso le aseguro que no ha bajado en absoluto el nivel de aprecio que le tiene la gente de bien a la Guardia Civil. Luego, no se preocupe que la Policía Nacional le toque la misión que le toque, que yo entiendo muy bien que a ustedes les desagrade, no va a perder imagen, más que en los que ya la ha perdido, pero esos son los frikis. Ahora, la pregunta es la siguiente, si me permite. Usted sabe, no tiene por qué saberlo, pero usted sabe si la protección de las viviendas de los ministros, ni siquiera voy a decir los altos cargos, está protocolarizado, hay una norma, una ley, una disposición que prevé las distancias, o algo de eso, o esa voluntad y es arbitrario
o hay una norma general para cualquier ministro, vamos. Sí, normalmente todo lo que dependa de presidencia del gobierno, sí es verdad que la seguridad estática la viene haciendo Policía Nacional. Sí. Pero si bien es cierto que la zona perimetral ya no corresponde a esa seguridad estática, si hay una zona del perímetro, sí, que de hecho es increíble cómo se ha aumentado ese perímetro de seguridad. Cuando el señor vicepresidente criticaba por activa y por pasiva el hecho de la privatización, que es lo público, pero es que él ha privatizado una calle de Galapagar sí, con medios públicos, porque es que por ahí no puede pasar nadie. Ya. Entonces, bueno, esa zona perimetral, que es a lo que iba la pregunta, sí que es de demarcación del Guardia Civil, y debería ser Guardia Civil quien actuase en esa zona. Pues Pablo Pérez, portavoz de Jupol, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre, un saludo y buenas tardes. Hasta otro día y ánimo con la nueva tarea que les han encomendado. Gracias, María. Bueno, vamos a ver cómo los vecinos han leído un manifiesto, Enrique, y luego vamos a hablar también con la Guardia Civil, a los que no sé si les tendremos que dar la enhorabuena, ellos no se podrán pronunciar, evidentemente. Como siempre, a unos sí, a otros no. Claro. Claro. Bueno, vamos a recordar ese documento, ese manifiesto que leían los vecinos de Galapagar, esa resistencia de Galapagar. Antes hemos tenido a Claudina, que nos contaba cómo ha transcurrido la entrega de las 26.000 firmas para que les devuelvan su calle a todos los vecinos, que de esta manera recogían todas las quejas. Hemos venido al Ayuntamiento de Galapagar para hacer entrega en el registro de las 26.000 firmas de ciudadanos indignados con la situación excepcional que se está viviendo en este municipio, lo que ya podemos definir como una campaña de represión ideológica en toda regla. Todo empezó a mediados de mayo, cuando varias decenas de personas pertrechadas con cacerolas y banderas de España fueron a gritar libertad y viva España en las inmediaciones de la casa de Pablo Iglesias. A los pocos días, la Guardia Civil pasó de proteger la entrada de la vivienda a cortar toda la calle e impedir el paso a los que no fueran vecinos. Hay días que hay tantos agentes como manifestantes, incluso hay días que más. Para proteger su casoplón, mantienen secuestrada la urbanización con un ejército personal, pagado con los impuestos de todos, de 50 agentes, una sección de élite, 3 suboficiales y 20 vehículos para identificar, multar y reprimir los derechos de los ciudadanos, su libertad de expresión, manifestación y circulación. Los representantes políticos de Galapagar, del Partido Popular y de Vox quisieron meter el tema en el debate del Pleno, pero el alcalde del PSOE no les dejó incluir el tema en el orden del día. Yo no sé si era Chon la que leía el manifiesto, no se lo he preguntado a Claudina, pero bueno, se lo preguntaré. Yo creo que era ella, que es la otra vecina de Galapagar, que fue llevada a juicio precisamente con Claudina, un día por poner el himno de España en el entorno de la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero. Recordaban que esa seguridad se está pagando con los impuestos de todos. Claro. O sea, que realmente no es que solamente tengan motivos para estar indignados los vecinos de Galapagar, esos los tienen todos, porque no pueden pasar a sus casas por esa calle ni por un lado ni por el otro, que está cortada en los dos sentidos. Pero cualquiera podríamos estar indignado con el uso que se está haciendo. Sí, sí, pero no solo en este caso. Sí, no solo en este caso. Hablábamos de los chiringuitos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto que es una... Pero bueno, el señor Marlaska no se ha distinguido por ser muy fino en sus decisiones y actuaciones, ¿no? Ya. Y por lo tanto, es decir, todo ministro es responsable del uso de fondos públicos, ¿no? Entonces, cuando no acierta, pues es mal uso. ¿Tú crees realmente que la gente, ahora lo que nos decía Pablo, no era consciente de la malísima situación que vive nuestra policía y nuestra Guardia Civil con la equiparación? Eso me ha dejado muy sorprendida. Nada, y sigue sin serlo. Y sigue sin serlo. Es que, vamos a ver, personas que se preocupen, claro, personas que se preocupen de la vida política y de la vida pública en España, no hay muchísimas. Y eso ya entra dentro del detalle, que no le pagan lo mismo, y saber que a los mozos de escuadra, que se les paga mucho más, se le paga con el Estado, vamos, les paga el Estado, eso no lo sabe casi nadie, es que ni se lo imaginan. Si es que ese está el problema.
Y es por lo que tienen que existir estas cadenas, aunque yo no comparta del todo su línea editorial, bueno, del todo, o a lo mejor una parte pequeña, pero tienen que existir porque lo que hay que hacer es informar, desintoxicar, desenmascarar, pero la gente vive muy, si no, como tú comprenderás, no se comprendería la línea suicida que sigue en votación tras votación o digamos pasividad tras pasividad. Yo creo, vamos, si todavía sales a la calle y lo preguntas en Madrid, no te digo ya que lo preguntes en... antes he citado Mogrovejo, pues Mogrovejo, ¿usted sabe que no cobran? Ni idea, no lo saben. Y lo peor de eso, como de otras cosas, no saben las consecuencias que tiene eso. Por ejemplo, es triste, yo ya no digo indignante, que no se haya sacado la lección de los atentados de la Rambla, de que esta proliferación, de pronto, división, segmentación que ha habido de nuestras policías, con la creación de 2 policías regionales que, como decía la del PNV en Bruselas, pero policías completas, es decir, con su propio sistema de información, con su propio sistema informático no compatible con todo eso, eso ha aumentado la inseguridad de los españoles enormemente y, por cierto, de los visitantes, y la ha aumentado nuestra seguridad, nuestro peligro de muerte. Bueno, pues, nada, normal. Es que eso es el problema, es decir, no sé si era Schumpeter el que decía, hombre, usted elija lo que quiera, vote lo que quiera, pero nunca desde la desinformación y la ignorancia. Bueno, pues eso es difícil de conseguir. ¿Viste, antes de ir a la pausa, por cierto, a Enrique Santiago el pasado domingo, no el pasado domingo, que me imagino que no estabas en Galapagar, pero viste las imágenes del negociador de las FARC y diputado del Partido Comunista? Pero lo vi... Cómo llegaba sin mascarilla, increpaba a los manifestantes. Ah, no, eso no lo he visto. Yo lo vi, lo que yo vi era mucho peor. Lo que yo vi es, pero hará por lo menos 15 días, en que estaba a pie y se iba a la Guardia Civil y le decía, ¿y usted a este me lo ficha? ¿Usted quién se cree que es? Yo creo que son esas imágenes. Ah, son las mismas. Yo me fijé en esa parte, pero oiga, pues usted viene para darme a mí órdenes. Yo he sido parlamentario y eso me convenció en la Guardia Civil. Y suponemos que tampoco le han oiga, puesto... ¿me va usted a enseñar mi trabajo? ¿Tiene usted alguna...? Le han agredido, no sé qué y tal. Pero, ahora no, a este me lo ficha. Pero usted que sí. Pero claro, ¿qué se puede esperar? Supongo que tampoco le han puesto la multa de 100 euros por ir sin mascarilla, que suponemos que tampoco le han puesto la multa de 100 euros por ir sin mascarilla. Pero es que el totalitarismo es así y aflora en cualquier momento. Ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora España, el avance galopante del totalitarismo, ¿no? No. Pues muchos de estos asuntos los conocen ustedes gracias a que en el Toro Televisión hablamos de esas cosas que creemos que les interesan, pero que en otros medios es que ni aparecen. Muchas sí, pero gran parte de los temas que tenemos nosotros todos los días y que tratamos en profundidad, es que en otros sitios no los ves. Y los que ves, desde luego, no los ves analizados con una perspectiva como la nuestra. No creo que hoy les haya contado nadie lo que acaba de explicar Enrique sobre la equiparación salarial y sobre cómo ha aumentado nuestra inseguridad y la de quienes nos visitan. Y eso lo podemos hacer gracias a ustedes, que están al otro lado, a nuestro club de amigos. Si acabamos de darles hoy el empujón con nuestra manera de analizar la cumbre europea, con lo que les hemos contado de los actos vandálicos de los supuestos antirracistas en Colón, o si les ha parecido interesante lo que les acabamos de contar también con todo detalle de los vecinos de Galapagar y la falta de equiparación salarial y de medios que sufren nuestras fuerzas de seguridad, bueno, pues nos pueden apoyar llamándonos al 91-616-2464. Pueden también escribirnos un email, si lo prefieren, a club@eltorotv.eu, es la nueva dirección, ya lo saben que ha cambiado hace poquitos días, o pueden entrar en nuestra página web, clubdeamigos.eltorotv.com. Si van con prisa, esta es la manera más fácil de hacerse socios. ¿Por qué? Pues porque ustedes pueden elegir la opción de hacerse socio, rellenan un formulario y generan su alta de manera automática. Así no tienen que hablar con nadie ni esperar a que les contestemos. De todas formas, por teléfono lo hacemos también muy rápido y les recuerdo
recuerdo que solamente hay que hacer una llamada. Si no les contestamos en este momento, ahora la pausa es un buen momento para aprovechar y llamar, les llamamos entre hoy y mañana, pero ninguna llamada se queda nunca sin responder. Y aprovecho y les recuerdo también que tenemos perfil de Instagram del Club de Amigos. Desde este perfil no se pueden hacer socios, pero pueden estar atentos de no solo el contenido que les ofrecemos en la televisión, sino también aquellas actividades y aquella información pensadas especialmente para los miembros del Club de Amigos. Es Club de Amigos Toro TV, sin ningún punto, sin nada. Club de Amigos Toro TV. Una pausa brevísima de poco más de un minuto y hablamos del caso Dina. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, iniciamos la recta final de la redacción abierta de las mañanas. Enrique, ¿querías completar algo? Sí, quería completar lo que he dicho antes, porque me parece importante y así abuso de que hoy estoy aquí solo con la maravillosa María para darles la turra. Y yo quería decirles que yo soy un fanático, y lo defendí mucho en Europa, de la igualdad. En el sentido más amplio de la palabra, en particular la igualdad de oportunidades y la igualdad de los derechos fundamentales y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos de las democracias, y en particular la española. Pero en ese mismo sentido soy un enemigo furibundo de igualdad, porque eso es lo que hunde la democracia. Entonces, se puede perfectamente votar y elegir una España que tenga 17 policías, sistemas policíacos. Perfectamente. Es una cosa que la democracia lo permite. Pero siempre y cuando se sea consciente de lo que supone. Eso es lo que yo quería decir. O sea, yo no estoy diciendo, oye, pues muy mal que España haya hecho. Para mí muy mal, otro dirá muy bien. Pero que sepa que él ve un país donde le importa menos la seguridad suya, de los visitantes, ¿verdad?, que el hecho de que haya 17 policías a servicio de caciques, etcétera, ¿no? Votará lo que quiera, pero tiene que saberlo. Ahora, generalmente usted habla con una persona de eso, oye, ¿sabes que lo de la policía vasca y la catalana no es... a mí que me da igual. Eso es terrorífico para una democracia. Que no comparten información con la policía. Que no comparten información, ni información que le viene de América. Los de América ya no saben a quién dirigirse o lo utilizan. Porque los contactos entre servicios secretos hay que saberlo, ¿eh? Yeah. Le recomiendo una excelente serie sobre eso, que se llama Oficina de Infiltrados, se llamaba. Ah, pues la buscaré y la Sí, veré. sí, a Esparza también le encantó, que ¿sí? Es precisamente todas esas cosas que decimos, no, pero es que colaboran, y yo siempre he dicho, tiene que ser integrada, porque colaborar no sirve, colaboramos, por ejemplo, con la policía marroquí. Bueno, pues eso es sobre la supuesta colaboración de los servicios secretos americanos y franceses. ¿Ve usted lo que es colaborar? Bueno, les decía que hablaríamos también con un portavoz de Jucil, y creo que nos escucha ya Agustín Leal, portavoz precisamente de esta asociación Justicia para la Guardia Civil. Señor Leal, muy buenos días. Buenos días, María. Decíamos irónicamente antes de la pausa que no sabíamos si les tendríamos que dar la enhorabuena, pero bueno, somos conscientes realmente de que no se está actuando bien por parte de Interior, ¿no? Que les están quitando a ustedes una competencia que les corresponde, les guste más o menos tener que ejercerla. Bueno, en soportar las mentiras y los engaños del actual Ejecutivo, sobre todo el Ministro del Interior, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, pues somos expertos, ¿no? La competencia, me imagino que te refieres a la vivienda de Galapagar, del vicepresidente del Gobierno, Eso es, ¿no? sí. Bueno, nosotros desde Jucil hemos criticado toda esta situación desde el principio porque consideramos un uso desproporcionado de efectivos. Ten en cuenta que ha habido ocasiones en las que 13 coches patrulla de la Guardia Civil han estado dándole protección, 26 agentes, ¿no? Que sepamos, habría que calibrar si hay alguna amenaza, ¿no? Que sepamos, no hay ninguna amenaza hacia
hacia la vida ni hacia la propiedad del vicepresidente del gobierno, ¿no? Por otra parte, son medios disuasorios que en una zona como el extrarradio de Madrid son muy necesarios para proteger de robos en viviendas, sobre todo en esta época estival, de bandas del este que actúan en el extrarradio de la comunidad, ¿no? Como te decía, no ha ocurrido nada grave para un uso desmedido de esta protección. Consideramos que todo esto es un intento de utilización política de apartar un poco el foco sobre los problemas que tiene el país, como la crisis de la pandemia, el dinero que se está esperando recibir de la Unión Europea, y de otra manera, dinamitar la imagen que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han tenido de cara al pueblo español con su labor diaria y con su trabajo en los momentos más álgidos de la pandemia, ¿no? No sé, esto es competencia de la Guardia Civil, es una zona del extrarradio de Madrid, pertenece a la Comandancia de Madrid. Si bien en la Ley de Cuerpos 286 de Cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado, de 286 de 13 de marzo, queda a criterio del Ministerio del Interior o del delegado de gobierno oportuno, pues cambiar o no algún tipo de servicio, siempre y cuando no estén ordenados por el Ministerio Fiscal o por un juez que lleve una investigación en curso. Preguntémonos por qué este cambio ahora, qué es lo que está pasando. Pablo Iglesias pues defiende el uso de medios públicos, la potenciación de los mismos, ¿no? Sin embargo, está privatizando su calle utilizando medios públicos. ¿Por qué no quiere ahora a la Guardia Civil? ¿Por qué este uso tan desmesurado de efectivos? Te recuerdo que en los disturbios pasados en Barcelona, en Plaza Urquinaona, llegó a haber 24 policías nacionales, se pueden contar en las imágenes, frente a miles de manifestantes. No dejó que los GRS de la Guardia Civil, que estaban a escasos 500 metros, dieran apoyo a nuestros compañeros de la SUIP, de la Policía Nacional, cuando estaban siendo machacados por los manifestantes. Ahora, sin embargo, hemos visto despliegues de esos mismos GRS protegiendo la vivienda de Iglesias. Ahora el cambio es a la Policía Nacional. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cambiar el foco de algo? No se preocupan de lo verdaderamente importante, ¿no? A lo mejor la vivienda de Iglesias pues son 2.000 metros cuadrados de propiedad, con un muro alto, tiene su propia escolta, y si no hay una amenaza grave, que no la hay, porque en la moderna sociedad de comunicación no podrían ocultarlo, ya se sabría, bastaría con un par de efectivos de uniforme en la puerta y con la escolta pertinente tanto del vicepresidente como de la ministra de Igualdad. O sea, no entendemos ahora este cambio. Coinciden, señor Leal, por lo que veo, con Jupol en señalar el daño que se va a hacer a la imagen de ambos cuerpos. Sí, creemos que se trata de han ensuciado la imagen de la... Anda, hemos perdido la conexión. Bueno, intentaremos recuperarla y si no, estaremos con Agustín Leal mañana. Pues lo tenemos. Agustín. Sí, sí, te decía que sí. Lo que hemos visto es que han intentado ensuciar la imagen de la Guardia Civil y ahora intentan hacer lo mismo con la Policía Nacional. Es una decisión política, que lo único que trata, lo que te decía, es de cambiar el foco de atención de lo verdaderamente importante. Agustín, le saluda también Enrique Calvet. Hola Enrique, buenos días. Primero decirle lo mismo que le he dicho a su compañero de la Policía Nacional, que no lo conseguirán, digamos, entre la inmensa mayoría que son la gente bien de este país, no conseguirán manchar la imagen de la Guardia Civil. Yo tuve que aguantar de un europarlamentario español decir en el Parlamento Europeo donde yo estaba que la Guardia Civil era asesina por lo del Tarajal. O sea, no le digo a usted cómo me puse, pero sé que fue absolutamente repudiado aquel. Es decir, la imagen de la Guardia Civil está muy acendrada en España. Pero diciendo esto, lo que usted me confirma, y eso sí que es muy peligroso, es que el hecho de que hayan perimetrado esa calle, el hecho de que hayan destinado 26, me ha dicho, o 15, me da igual, no está establecido, es puramente arbitrario. Es decir, no hay una norma que prevea que delante de los ministros habrá 2 guardias civiles, pues igual que lo hay delante de los ministerios, habrá una protección y tal y cual. No hay una norma, o sea, lo que se le ocurra al ministro, vamos. Entonces, a este le protejo
pero por ejemplo, yo qué sé, a otro no. Y claro, es que eso es mucha arbitrariedad y absolutamente, como usted dice, desproporcionada, ¿no? Sí, a ver, lo primero agradecerle la defensa en la Comisión Europea de la Guardia Civil. En el Parlamento. En el Parlamento Europeo. La Comisión tiene todo respeto a la Guardia Civil. Sí, vale. Nosotros estamos acostumbrados a esa serie de ataques, ya no solo desde organismos supranacionales, como puede ser en un momento dado algún parlamentario de la Unión Europea, sino como miembros de este gobierno, ¿no? El mismo vicepresidente Iglesias, pues mire, frases de él son: la Guardia Civil es una institución burguesa al servicio de los poderosos, los policías son matones al servicio de los ricos, me emociona ver cómo pegan a un policía. Eso. Referente a los scratches, pues las caceroladas contra el rey son libertad democrática, son libertad de expresión. Los scratches son jarabe democrático, pero vamos a ver, ¿quién ha puesto de moda aquí los scratches? Aquí nadie conoce un scratch hasta que los pusieron ellos de moda, ¿no? Por supuesto. Desde el actual Ejecutivo alguien se ha referido a los scratches como un mecanismo ordinario de participación popular. Porque hay ese despliegue desmesurado de fuerza de la Guardia Civil ante la casa del vicepresidente del Gobierno. Porque los vecinos protestan con banderas españolas y con megáfonos. Él no puede privatizar la calle, él puede pues montar su seguridad, como puede, obviamente tiene que tenerla, es un cargo público, un vicepresidente tiene un cargo de responsabilidad, claro, como puede tenerlo cualquier ministro. Vamos a poner en las casas de todos los ministros 20 y tantos, 30 guardias civiles o policías nacionales, no tienen su servicio de seguridad. Bueno, pues a lo mejor si él considera que corre algún peligro, igual tiene que volver a Vallecas o irse a vivir a la Moncloa. Lo que no se puede es detraer efectivos y andarlos cambiando al gusto y disgusto del político de turno. La Guardia Civil, la Policía Nacional, somos profesionales al servicio de la seguridad ciudadana, de la Constitución, de todas las normas que la amparan y del Estado de Derecho. Esos ataques, pues sí, vienen de todos lados, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a ellos y realizamos nuestra labor pues dejándolos de lado. Nosotros cuando salimos a trabajar no nos preocupamos en absoluto de quien nos critica, de quien nos insulta. Estamos acostumbrados a defender el Estado de Derecho a toda costa, a pesar de quien tengamos enfrente. Y a veces en la vida, pues viendo a quien tienes enfrente, te hace justificarte en tus valores, en tus principios y sabes que estás en el lugar correcto. Lo que criticamos nosotros es una politización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque nosotros, se lo vuelvo a repetir, somos defensores del Estado de Derecho. Y fuera del Estado de Derecho y de la ley no hay nada. Fuera nos queda la Venezuela de Chávez y las cartillas de racionamiento. Nada más. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional están al servicio del pueblo y de ese Estado de Derecho. Y de ahí no nos vamos a pegar. Pues Agustín Leal, la verdad que no ha podido quedar más claro, portavoz de Jucil, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos este caso muy de cerca. Gracias, María. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por darnos luz. Adiós, gracias. Buenos días. Hasta luego, Enrique, buenos días. Más razón que un santo. Sí, no, le iba a recordar que, porque a lo mejor no lo sabe, pero tiene una directora general, que es la que debería protegerles por encima de todo. Pero esa señora, desde el inicio de la pandemia, que la vimos un día paseando con mascarilla, ya no hemos vuelto a saber de ella nada. Sí, no, es el ectoplasma perfecto. Bueno, no dejamos al vicepresidente segundo, porque hoy pueden leer en OK Diario una información de Teresa Gómez, que nos va a acompañar enseguida, en la que cuenta que Pablo Iglesias y Dina Busselham no han conseguido, poder mantener ante el juez del caso Villarejo su estrategia, sobre todo en lo que a mantenimiento de su abogada Marta Flor se refería. El magistrado del ya conocido como caso Dina Iglesias ha rechazado que la exasesora de Podemos pueda tener como letrada, aquí lo están viendo, a la abogada Marta Flor, esa que, como también les hemos contado en numerosas ocasiones en la redacción abierta, intercambiaba, según ella contaba en un chat de abogados de Podemos, mensajes con uno de los fiscales del caso, con Ignacio Estampa, motivo por el cual se ha abierto una investigación a este fiscal en los últimos días, que todavía, como nos contaba María Montero, con la que si nos da tiempo conectaremos también, no ha concluido. Lo que cuenta Teresa es que ya no solamente Pablo Iglesias no va a poder mantener a esta letrada, esa ya era una decisión que se conocía del juez, sino que tampoco Dina Busselham va a poder seguir contando con los servicios como abogada de Marta Flor Núñez. Enrique, buena noticia, ¿no? Enseguida nos lo contará Teresa, pero claro, parece que por fin empezamos a ver movimientos, porque a mí me extrañaba lo parado que estaba el sí, juez en este sentido. Y sobre todo el juez Castellón, que debe de estar levemente irritado, indignado, ¿verdad?, ante
el intento de tomadora de pelo que presuntamente se ve que ha hecho, ¿no? También yo le querré preguntar, a ver si ¿por qué no retira la señora Abdulgelham la denuncia? Es un misterio que yo tengo, ¿no? Porque por lo visto entonces acabaría todo este enorme desprestigio. Y después, hombre, que el juez no haya aceptado a la letrada Flor, no sé si es de apellido, Núñez. La letrada Núñez, No, de nombre se llama Marta, es Marta Flor. Ah, Marta, sí. La señora Flor Núñez, me haría pensar, si estuviera en el pellejo del señor Stampa Brown, aunque sea perfectamente inocente de todo, pero ya por cuestiones de imagen, por lo de la mujer del César, ¿no?, en apartarme del caso, ¿no? Claro, porque eso... Hombre, la verdad que eso, los mensajes de ella le dejan a él en muy mal lugar. Claro, tiene que concluir la investigación, pero lo de que le susurraba al oído, le quería pedir matrimonio, pues hombre... Pero yo te voy a decir, apartarse porque es que... saque lo que saque, aunque saque una pieza de oro de la criatura y muy justa, ya está absolutamente sometida a sospecha y a mal olor, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, hasta para ser, no diría yo práctico, pero digno y yo me pensaría en voluntariamente apartarme del caso. He visto que, bueno, hay personas que defienden absolutamente su integridad y además una persona que no ha querido una fiscal que ha trabajado mucho con él, que ha querido renunciar al premio que tenía de no hay derecho, ¿sabe? Porque se lo daban a la señora Orona y ella tiene que defender a este magistrado. Es que una cosa no está reñida con la otra, lo del premio lo dejo. El señor Stampa puede o ha realizado unas labores en anticorrupción a lo mejor fenomenales, o sea que no tiene por qué, pero eso no es incompatible con que en este caso pues a lo mejor no haya acertado o se haya columpiado un poquito, por lo tanto lo digno sería apartarse. O sea, puede ser un fiscal magnífico anticorrupción, pero que en un caso pues que es más político que de anticorrupción, pues que se ha columpiado un poquito. No es incompatible reconocerle los otros méritos. Teresa Gómez, muy buenos días. Teresa. Ah, pensé que ya teníamos a Teresa. Teresa, que es la que cuenta precisamente que no han conseguido bueno, pues mantener a Marta Flor como abogada. Recordemos que en las últimas semanas hemos podido leer en varios medios cómo el equipo jurídico de Podemos, esta abogada en concreto, hablaba de metérsela con mantequilla al juez Castellón, que es lo que parece ser que no van a poder hacer, que efectivamente, como tú dices, Enrique, luego la investigación dirá una cosa, la contraria, se le apartará o no, pero ya tiene todo una pinta... Claro, pues, incluso ya circulan, y conozco alguno, viene aquí, prestigiosos juristas que circulan que a lo mejor la investigación porque la investigación lo da el fiscal de Madrid, la investigación sea una investigación que pueda servir de excusa o tapadera, es decir, bueno, pues ya lo eximen, por ejemplo, y ya todo vale. Es que precisamente eso es lo que ya no sucede, es decir, lo eximen, pero ya aquello, o sea, siempre quedará la mancha. Es como un plato cuando se rompe, se puede pegar, pero siempre queda la fisurita, ¿no? Entonces, a mí me parecería prudente que sencillamente se apartara y ya está, ¿no? O sea, no... Porque el caso es que parece que ha habido, como digamos, demasiada confianza personal entre las partes opuestas, ¿no? Bueno, pues apártese y que otro sin relación personal termine la instrucción, ¿no? No. Y hay más asuntos sobre el juez García Castellón. Enseguida tendremos a Teresa y a María. Hoy pueden leer también en Confilegal cómo precisamente el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha suspendido la comparecencia prevista, suspendía la comparecencia prevista el 20 de julio del que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, porque su defensa ha comunicado que no tiene intención de declarar. Esto también lo vamos a comentar con María Montero enseguida, que por cierto mañana ya estará de vuelta con nosotros. Bueno, y creo que podemos saludar ya a María. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Pues encantados de saludarte. Esto es como yo he contado, ¿no? La verdad que el juez García Castellón es que no da abasto.
bueno, pues no da abasto, se le acumula el trabajo y además pues retirar a Marta Flor del caso Dina era algo que estaba cantado. Ah, me alegro. Claro, tú habías apuntado en esta dirección en numerosas ocasiones, pero María, llamaba la atención que no se tomaba ninguna decisión en este sentido. Bueno, y que de hecho nosotros ya contamos que había un conflicto de intereses y que defender a los dos era incompatible, pero además por las actuaciones que ha habido, lo lógico es que ella misma se hubiera apartado, recusarse a sí misma, ¿no? Pues sí, desde luego, María. Sobre este asunto y también sobre las novedades que se refieren al excomisario Villarejo, ¿qué es lo que podemos contar a los espectadores, María? Bueno, una última hora de una carta que ha enviado, que nos hemos hecho eco de ella, donde realmente está defendiendo al rey, está apuntando a que Felipe González es el único que ha salido en la defensa del rey de España, y también está hablando de la relación abogada-fiscal, de los amoríos con Iron Man, así lo dice, o sea que Villarejo de la cárcel también de alguna manera corrobora lo que estamos publicando. Y por otro lado, una última hora, que ya lo contaremos más ampliamente en otro programa, la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid nos ha metido a trámite la ampliación del recurso que teníamos, donde volvemos a hacer hincapié en esa relación íntima abogada-fiscal en el caso Tandem, y por otra parte pues también las actuaciones del fiscal Estampa en el caso Unión de Lanzarote, que también consideramos relevantes. Que también lo has explicado aquí muy bien en otras ocasiones, María. ¿Cuáles van a ser las claves esta semana, que todavía estamos en los inicios en lo que se refiere al caso Dina Iglesias? Bueno, pues estamos pendientes de más declaraciones de Villarejo, sabemos que puede haber más información relevante esta semana en este sentido, y estamos preparando lo que sería un mapa de lo que representan los fiscales de Tandem, porque vienen juntos desde Canarias, con lo cual estamos preparando un mapa un poco más ampliado para contarlo en tu programa. Perfecto, María. Mañana, como yo decía, los espectadores estarás de vuelta con nosotros. Sí, será un placer como siempre y felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias, María. Feliz tarde. Buenos días, María. Abrazos. Bueno, y además nos contaba María fue la primera que dijo que había que estar muy atentos cuando comenzamos a conocer los chats de los letrados de Podemos a la figura del fiscal Estampa, y a los poquitos días se abrió la investigación. Ella apuntaba el otro día que también hay que estar atentos en las próximas semanas al otro fiscal, al fiscal Serrano, con lo cual yo no quito ojo de lo que se publica del fiscal Serrano. No, porque eso sí es muy grave, decir que la Fiscalía actúe políticamente, sectariamente y partidariamente, pues eso es lo grave de todo. Eso y el delito que estaría cometiendo un vicepresidente segundo de un gobierno, ¿no? Esas son las dos cosas graves. Pues las cosas de salsa rosa, eso ya se lo dejo para ellos. Y nada, pues, como esto va a ir para largo, un día se lo preguntaré a María. Es decir, me han dicho que si la tal Dina, doña Dina, retirara la demanda, pues se acababa todo. Entonces, pero ¿cómo la van a retirar? Sería un escándalo. Bueno, todo es un escándalo, pero sería más escándalo todavía, sería reconocer que se lo habían inventado todo. Sí, sería eso, supongo que ese será el problema, pero es que ya todo el mundo sabe que se lo han inventado todo. Los suyos no, los suyos no, todavía hay gente que aplaude que creen esa comisión en el Congreso para que declaren todos menos ellos. No, hablando de la posible retiro, fíjate lo peligroso que es, ahora se queda en conocimiento general de la gente que le interesa la política, pero lo peligroso es que te lo diga un juez, oiga, todo ha sido un montaje, entonces sí que lo pagas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Teresa Gómez no va a poder estar hoy con nosotros, pero estará mañana, espero que pueda venir personalmente además, así que invito a todos los espectadores a que mañana no se pierdan la redacción abierta, porque seguiremos contándoles todo lo que acontece relativo al caso Dina. Están viendo las maneras de contactar con el Club de Amigos. Les recuerdo brevemente el teléfono, que es el 916162464. Nosotros nos despedimos ya, pero regresamos este miércoles, como cada día, a las 12 en punto en la redacción abierta de las mañanas. Muy feliz tarde, hasta luego. Adiós, buenas tardes.